Estoy tratando de mover la barrita para que no me genere. Listo. El curso que vamos a ver el día de hoy es respecto a redacción de documentos circulares, así que vamos a trabajar en 4 etapas. Respecto a los mismos, primero tenemos el informe circular, el memorándum circular, el dictamen y por último el tema de la notificación. Entonces, para trabajar de una manera más ordenada, conforme vaya terminando los temas, yo creo que podemos aperturar, doctor, ronda de preguntas, ¿no? Y ya, bueno, al finalizar, pues, ya las dudas que queden todavía pendientes respecto a todo lo que se ha podido dictar, ¿ok? Listo, doctora. Perfecto. Cuando nosotros en gestión pública o en gestión privada emitimos un documento, lo podemos hacer a través de informes, de cartas, de oficios, de memorándums, ¿no? Y estos documentos que vamos a emitir lo que van a buscar es comunicar algo, ¿no? En este caso, yo particularmente como área tengo la función de comunicar, por ejemplo, el tema de un horario de trabajo a todos mis trabajadores. Hacer saber, ¿no? Que es el sinónimo, anunciar a partir de la fecha, ha habido un cambio en el horario de trabajo, así que se solicita que se tomen las medidas necesarias para poder tomar en cuenta y evitar descuentos de manera posterior. Transmitir, ¿no? Lo mismo, un mensaje, avisar, notificar, hablar o dar a conocer. Todos estos son sinónimos. Todos estos nosotros es lo que vamos a tratar de hacer llegar justamente, ¿no? A la otra persona, a la otra área. Y cuando hablemos de documentos circulares, pues lo que van a tener en común de que ya no estamos hablando solamente de que yo estoy emitiendo con la intención de que esta área nomás conozca lo que yo estoy dando a conocer, sino que voy a buscar que sean varios los destinatarios y lo que van a tener en común en este caso va a ser justamente el mensaje que va a ser de interés para todas estas áreas. El informe y el memorándum son documentos, inclusive hasta el oficio, son documentos que nosotros podemos generarlos de manera individual, porque solamente voy a elegir como destino a una sola persona, a una sola área, o puede ser también de manera, pues, en este caso, buscar que sean varios los destinatarios o varias las personas a las cuales yo les voy a emitir el mensaje o varias las áreas a las cuales yo les voy a comunicar algo. En primer lugar, vamos a hablar un poquito sobre el informe circular, pero para conocer nosotros qué es un informe circular, nos vamos a basar en qué es un informe. El informe es un documento que tiene como fin poder comunicar, ¿no? Un conjunto de información recogida y previamente analizada según determinados criterios. El informe, justamente como su nombre lo dice, va a servir para yo poder dar a conocer a la otra persona, o en este caso a la otra área, algo en común, ¿ok? Por ejemplo, si a mí me pides un informe respecto al estado situacional de mi área, pues yo te lo puedo brindar. Me podrías pedir un informe respecto a cuántos trabajadores yo tengo en mi área y también te lo podría brindar. Me podrías solicitar un informe de cuántas personas atiende mi área y yo te lo podría brindar. Esta información que se requiera es relacionada netamente al tema laboral, ¿ok? Entonces, si nosotros entendemos de que el informe consiste en una exposición ordenada y exhaustiva sobre un tema determinado, un problema o el estado de algún tipo de cuestión, una situación que se está presentando, se va a tratar de una declaración de juicio emitida por una persona distinta a la que debe resolver el procedimiento, cuyo fin en este caso es el de aportar nuevos datos al expediente o comprobar los ya existentes, proporcionar valoraciones, opiniones necesarias para la formación de la voluntad y de la adopción de la decisión. Bueno, yo creo que ya hemos estudiado el tema de los informes, hemos visto también cuáles son los tipos de los informes, y en este caso vamos a hablar del informe circular, que es un documento que es utilizado de manera interna de una empresa o de una entidad que tiene como objetivo transmitir un mensaje. Referencialmente va a ir dirigido a colaboradores o áreas por parte del gerente o del administrador, o en este caso, el encargado de esta oficina, área, gerencia, unidad orgánica, ¿no? Dependiendo cuál va a ser el rol que cumpla. Si nosotros, por ejemplo, hablamos sobre el tema del tema de personal, ¿ya? Yo como subgerencia de recursos humanos, de gestión de talento, lo que haga sus veces, deseo darles a conocer a todos mis colaboradores, a todos mis trabajadores, a todos mis servidores, los cuales están a mi cargo, que a partir del día lunes la entrada va a ser a las 8 de la mañana, respetando un horario de invierno tal vez. Entonces lo que voy a hacer en este caso es de que yo les voy a informar
que a partir de esa fecha nosotros vamos a considerar, ¿no?, esta información, y quiere decir que todos mis trabajadores deberían de ingresar a esa hora, ¿no?, a fin de que se eviten, por ejemplo, tardanzas, molestias, inconvenientes, para que ellos puedan tomar sus precauciones y puedan asistir, pues, en este caso, a la hora que se les está indicando. Yo, por ejemplo, no solamente voy a informar de esto a la gerencia de administración, sino podría hacerlo tal vez a la gerencia de sociales, a la gerencia de infraestructura, a la gerencia de desarrollo económico, a la gerencia de recursos naturales o a todas las áreas que yo tenga a mi cargo, ¿ok? Entonces, lógicamente, lo que yo voy a buscar con este informe es que también incluso esas áreas hagan de conocimiento extensivo a todos sus colaboradores de la nueva situación que va a ser el cambio, en este caso, de horario por motivo de cambio de estación, ¿no? Que es algo usual que se da en muchas entidades. Incluso nuestra ley, la 27444 en su tubo, establece en el artículo 184 cuál debería ser la estructura de un informe. Entonces, basándonos en eso, nosotros podríamos considerar la misma también para un informe circular. Y ellos señalan lo siguiente, o mejor dicho, esta ley señala lo siguiente: toda autoridad, cuando formula informes o proyectos o resoluciones, fundamenta su opinión en forma sucinta y establece conclusiones expresas y claras sobre las cuestiones planteadas en la solicitud y recomienda concretamente los cursos de acción a seguir cuando estos correspondan, ¿no? Y se tiene que suscribir con una firma habitual, consignando el nombre, el apellido del cargo y, bueno, un sello de postfirma. En esta parte nosotros vamos a considerar algo importante. Muchas veces se piden informes técnicos a las áreas. En los casos cuando se piden informes técnicos, nosotros como áreas lo que tenemos que hacer es también brindar un informe claro, que cuente con ciertas partes. Una parte, por ejemplo, de antecedentes, donde yo voy a dar a conocer qué es lo que ha dado pie a que se genere este informe. Por ejemplo, documentos que se hayan emitido antes, los mismos documentos de referencia, ¿no? En la segunda parte vamos a hablar sobre un análisis. ¿Qué es lo que yo voy a entender que tengo que hacer con este trámite o con este informe que me están requiriendo? Digamos que me están pidiendo un informe situacional, ¿ok? Entonces yo aquí voy a dar a conocer con qué documentos se aprobó el tema que yo estoy haciendo, como tal vez un proyecto o una actividad que estoy desarrollando, cuál es la función que voy a cumplir, cuál es la intención en sí de la actividad que yo estoy cubriendo. Y luego pasaremos a la parte de las conclusiones y recomendaciones, en las cuales en forma clara yo le voy a decir a mi jefe inmediato o a quien tenga que informarle: ¿sabe qué? Mi conclusión es la siguiente. Yo doy opinión favorable, no doy opinión favorable, lo declararía improcedente, el trámite no se condiciona de esa manera, pero tengo que ser claro. Yo no podría, por ejemplo, considerar el tema del salvo mejor parecer, que es algo que hace mucho tiempo se dejó de usar, ¿ok? Porque en este caso nosotros, en la posición que estamos, no estaríamos dando a conocer nuestro criterio o nuestros conocimientos o nuestro punto de vista. Simplemente estaríamos haciendo una especie de resumen y actuando como un órgano de mero trámite, indicándole que el trámite debe continuarse, pero no dando las pautas de cómo es que correctamente yo tengo que continuar ese trámite. Y el adicional a eso es la recomendación. Yo le voy a recomendar a mi jefe que se adopten las siguientes acciones con la finalidad de que se cumpla con lo que estamos señalando, ¿ok? Entonces, yo voy a poder observar en este informe de que este informe está en forma concreta, está en forma sucinta, tiene unas recomendaciones, tiene unas conclusiones claras y expresas, y de alguna manera estoy cumpliendo con mi función como área de poder, pues, correctamente informar lo que me están pidiendo, ¿ok? ¿Cuáles van a ser las características que en realidad son similares a un informe, ya? Entre un informe circular y en este caso solamente un informe. En primer lugar, el tema de la claridad. El mensaje debe ser claro. Nosotros, cuando nos piden un informe, justamente no es necesario que de alguna manera adornemos mucho el documento. Simplemente enfoquémonos en lo que nos están pidiendo. Recuerden que todo documento debe siempre contar con un saludo, con el cuerpo y como una despedida. Particularmente, yo considero que un documento es también la forma de cómo voy a actuar, por ejemplo, como cuando a mí me invitan a un lugar. Hagamos de cuenta que el documento es una invitación a un lugar. ¿Por qué les digo esto? Cuando nosotros llegamos a un lugar nuevo, lo primero que hacemos es saludar, ¿verdad? Yo no creo que nadie entre a una fiesta sin saludar a nadie y simplemente ingrese y listo. No.
Lo primero que hacemos cuando nosotros llegamos a una fiesta es saludar, buenas noches con todos, buenos días, buenas tardes. Lo mismo vamos a hacer en nuestro documento, ¿ok? Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y proceder a informarle lo siguiente. Ahora vamos con el cuerpo. El cuerpo es el desarrollo de la fiesta, ¿no? Yo conversé, yo bailé, yo hablé, yo comí, y bueno, ahí le voy a detallar todo lo que hice. Y en la parte final es la despedida, de la misma forma. Cuando nosotros nos retiramos, nos tenemos que despedir. Lo mismo vamos a hacer en un documento, ¿ok? Una despedida, sin otro particular. Es grato reiterarle las muestras de mi aprecio, ¿no? Y consideración personal, sin otro particular. Tenga en consideración mi aprecio hacia su persona, etcétera, de una manera muy amable. Al igual que cuando nosotros vamos a una fiesta, nos vamos a arreglar siempre un poquito, ¿no? Ese mismo arreglo va a ser para un documento. ¿Y a qué me refiero con arreglarlo? Justificar. Justificarlo me refiero a ambos lados, ¿no? Verificar que, por ejemplo, el tema del documento, que en este caso va a ser un informe circular, voy a tratar de resaltarlo haciendo uso tal vez de negrita, de un subrayado, ¿no? De un sombreado, el tema tal vez de utilizar un poquito de letra más grande para para el asunto, para a quién está referido el documento, y en la parte de abajo de manera normal, los espacios, las sangrías que yo voy a utilizar dentro de cada documento, son justamente las decoraciones que le vamos a dar, ¿ya? ¿Ok? Al documento para que se vea de una manera más presentable, no más formal. El objetivo se basa en hechos de información comprobable y no incluye opiniones o puntos de vista del redactor en esta parte del objetivo, ¿ok? O sea, es decir, el cuerpo. En la parte del cuerpo del documento, yo no tengo que dar a conocer mi punto de vista, eso lo haré en la parte de las conclusiones, ¿ok? En el objetivo del documento o en el cuerpo, básicamente voy a informar lo que me están pidiendo que yo informe. Estructurado, tenemos que hacerlo de alguna manera ordenado, ¿no? Yo considero que nosotros no podríamos primero despedirnos y después explicar qué es lo que pasa y al final saludar, ¿no? Porque en este caso estos factores, el orden de estos factores sí puede alterar el producto, ¿no? Entonces, lo normal o lo correcto es que nosotros procedamos a saludar, a hacer el cuerpo o el contenido del documento y luego a despedirnos, ¿no? Y antes de despedirnos, claramente darle a conocer cuáles son mis conclusiones respecto al tema. Periódico, porque puede darse en varias oportunidades, no necesariamente tiene que establecerse un periodo establecido, cada cierto tiempo establecido, simplemente es cuando me lo requieran, ¿no? Pluralidad de destinatarios, en este caso, porque van a ser varias las personas a las cuales yo les voy a cursar mi documento. La estructura del informe circular, como les decía. Tenemos una parte que es la introducción, que es donde yo puedo hablar un poquito sobre cuáles son los antecedentes que les he explicado, que son los documentos de referencia más o menos, o la historia atrás de este informe que yo voy a cursar. El cuerpo. El cuerpo en sí es el informe que yo estoy dando. Si me piden un estado situacional, pues informo de eso, ¿no? Lo detallo tal cual cómo es que va mi actividad, mi programa, mi proyecto o lo que me hayan encargado y me están pidiendo información al respecto. Y la conclusión, que hemos indicado de que siempre esto tiene que ser clara, concisa, ¿no? No puede ser ambigua, porque yo no podría decirle, yo opino que es procedente, pero improcedente en tal sentido. No, o sea, o es procedente o no es procedente, o es blanco o es negro. Aquí no van a existir los medios, porque lógicamente yo como área soy el área especializada. Si yo le pido, por ejemplo, a la parte de obras que me emite el informe de un estado situacional de una obra, ellos no me van a poder decir a mí, no, es que yo no conozco, ¿no? Porque lógicamente ahí van a utilizar el criterio técnico que ellos tienen. Si yo le pido un informe al área legal, pues ellos también tendrán que emitirme un informe legal. Si yo le pido un informe al área social, su informe será orientado justamente al tema social, ¿no? Entonces también tenemos que ver cómo es que lo vamos a enfocar para poder pedir o requerir la información. Yo podría, por ejemplo, yo no le podría pedir al área de obras que me opine sobre algún tema laboral, porque lo que ellos me van a responder es, eso está fuera de mis funciones. En todo caso, procédase a cursar el documento al área de personal o de gestión de recursos humanos. Entonces, nosotros tenemos que considerar que cada área con la que cuenta una municipalidad, con la que cuenta un gobierno regional, son áreas especialistas en su tema. Personal, yo no creo que le va a consultar a nadie sobre el tema personal porque es algo netamente de ellos, ¿ok? Son ellos los que conocen sobre toda la parte de derecho laboral. Es más, lo que sí está permitido es que yo como área
O sea, que no sea especialista, le haga la consulta, en este caso, por ejemplo, sobre un tema personal al área de recursos humanos. Por ejemplo, sobre el tema legal al área de asesoría o jurídica o asesoría legal, dependiendo el tema, ¿no? Entonces, y ellos van a poder recurrir a mí, por ejemplo, si es que se trata, si es que yo soy de recursos naturales o de desarrollo económico, desarrollo social o infraestructura. Dentro de nuestros organigramas, nosotros tenemos, de alguna manera, cierto orden para cada área, ¿ok? Nosotros tenemos órganos de asesoramiento y órganos de línea. Los órganos de asesoramiento son aquellos que, como su nombre los dice, vamos a poder recurrir cuando tengamos alguna duda. En este caso, siempre son la gerencia de asesoría jurídica, que ve la parte legal, y la gerencia de planeamiento y presupuesto, que ve justamente todo lo relacionado a organización dentro de la entidad. ¿Ok? Y las otras áreas son órganos, en este caso de línea se les dice. ¿Por qué? Porque son órganos que netamente se van a regir a cumplir funciones que ya están establecidas dentro de los lineamientos internos, como tenemos la parte de sociales, la parte de infraestructura, la parte de recursos naturales, la parte de desarrollo social, la parte de desarrollo económico, ¿ok? La parte de deportes tal vez. Son áreas que ya tienen funciones específicas. Si bien es cierto, tú puedes recurrir a esas áreas para hacerles alguna consulta sobre su tema, debes de considerar que las áreas a las que siempre se va a recurrir para algún tipo de inconveniente que haya son a los órganos de asesoramiento, que en este caso son asesoría jurídica y lo que es el área de planeamiento. ¿Ok? O bueno, asesoría legal en algunos casos. En otros casos se llama planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial. En otros lugares tal vez se llamará planeamiento, presupuesto y cooperación técnica internacional. En otras será tal vez una gerencia de planeamiento y una gerencia de presupuesto. ¿Ok? Depende también, en este caso, del tamaño, ¿no? Hablando así de la entidad, ¿no? De cuántas funciones tengan que cumplir, de la envergadura que esta entidad en este caso va a tener. ¿Cómo se realiza un informe circular? Para iniciar definimos qué mensaje queremos comunicar y hacia quién o quiénes va a estar dirigido. En este caso, pongamos el primer ejemplo, el tema de informar, simplemente que a partir del día lunes el horario de entrada ha cambiado, ¿ok? En la segunda, iniciamos la redacción de nuestro circular con el lugar y fecha correspondientes. Siempre tenemos que poner en nuestro documento, al inicio, va justamente el membrete del documento, como por ejemplo informe circular número 001-2023, seguido de las siglas, ¿no? Del área, digamos que en este caso es Subgerencia de Recursos Humanos, que serían SGRH, / el nombre de la entidad a la cual pertenece, Municipalidad Distrital de tal, lógicamente solamente iniciales, ¿no? Municipalidad provincial, municipalidad distrital, gobierno regional, etcétera, ¿ok? De acuerdo al área al que pertenezca. Para continuar, indicamos el asunto. En el asunto se procura ser breves. El asunto es un resumen de tu documento, pero de manera breve, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, remito información respecto al tema de proyectos. Si nos vamos al primer ejemplo, podría ser, ¿no? Respecto al horario de ingreso del día lunes, ¿ok? O informo nuevo horario de ingreso. Algo breve, que en sí la persona que lo lea, porque no ser en sí es una persona la que lee el documento, diga, ah, mira, está comunicándonos esto, nos está informando sobre esto. Colocamos el nombre de los destinatarios, a quienes van a estar dirigidos. Yo considero que esto va a ir a todas las gerencias, perfecto. Redactamos los datos generales del destinatario, que quiere decir que tengo que poner el nombre. En este caso, si tiene alguna profesión, se pondrá adelante como con abreviaturas como de ingeniero, de abogado, de CPC, de licenciado, etcétera. El nombre de la persona y debajo del nombre el cargo que la persona actualmente ocupa, ¿ok? Seguimos con la parte más importante, que es redactar el informe de manera breve, ¿no? ¿Qué es lo que estás informando en este caso? Concluimos con el atentamente previa despedida del documento y el nombre a quien se hace el comunicado. Si se trata de una empresa, será importante mencionar el puesto y el cargo. En las entidades públicas nosotros usamos sellos, ¿no? Entonces en los sellos siempre hay que considerar que vaya el nombre de la entidad en la parte de arriba. Abajo puede ser, por ejemplo, tu área. Pones los puntos suspensivos, guiones, rayitas, puntitos, como desees para colocar tu firma. Abajo tu nombre y debajo el cargo que vienes ocupando, ¿ok? Finalmente agregamos los datos generales del remitente. Si se trata de una empresa, podemos colocar el departamento al que pertenece o al área. Una vez concluido el documento, se coloca en lugares visibles para los destinatarios.
Esto es en el caso, por ejemplo, de justamente, ¿no? No sé si ustedes lo han visto, pero particularmente yo en muchas entidades suelen pegar copia de los informes en los marcadores, ¿no? En los marcadores de huella o los que son faciales, cosa que cuando el trabajador va y se acerca dice, oye, mira, hay un nuevo comunicado por parte del área de recursos humanos. Una vez concluido el documento, se coloca en lugares visibles, bueno, eso ya lo hemos dicho, y también es importante hacer llegar el comunicado a través del correo medio electrónico. Ya. En estos casos, existen ya muchas entidades públicas que están usando las famosas mesas de partes virtuales e incluso utilizan los correos electrónicos ya como documentos oficiales por parte de la municipalidad o del gobierno regional, ¿ok? Algunos aún continuamos en los papeles, ¿no? Pero yo considero que tal vez a futuro ya esto se va a dejar un poquito de lado, porque imagínense en realidad cuánto gasta el Estado en el uso de papeles, de toners, grapas y todo lo que requiere para poder derivar un documento a un área, ¿no? Entonces yo creo que es una muy buena política que más adelante se evalúe la posibilidad de poder trabajar todo a través de correos electrónicos. Bueno, salvo que van a tener que requerir espacio para lo que son las nubes, pero yo considero que también hay cosas que se pueden ir borrando, ¿no? Para evitar confusiones, especialmente cuando las circulares de carácter urgente, se recomienda que él o los destinatarios confirmen el recibido de alguna forma. Esto es en el caso, lógicamente, de los correos electrónicos, porque si nosotros lo notificamos de manera física, pues siempre tenemos el sellito o la firma de recepción del área que en este caso se le ha cursado el documento y te lo está recibiendo, ¿no? ¿Ok? En el caso del informe, el informe es un documento muy conocido, muy común en realidad, ¿no? Yo lo sé, pero este informe es importante porque nos va a permitir a nosotros, como áreas, poder dar a conocer justamente, o tal vez alguien requiere de una información importante y pues nosotros tenemos que ver la forma de hacerlo llegar de la manera más clara posible, ¿ya? Un consejo nada más para la redacción de documentos, hay que leer siempre al finalizar el documento, léelo 2 o 3 veces, porque no siempre la persona te va a entender lo que tú quieres decir. Puede ser que yo ya conozca el tema, yo lo explico muy técnico, ¿ok? Pero tenemos que considerar que la persona a la que tú le estás enviando es un área que no tiene mucho que ver con la función que tú cumples. Entonces es necesario siempre aclararle ciertos puntitos para que la gente entienda el mensaje, ¿no? Y si es necesario leerlo para poder cambiar, entonces algo que está no muy claro, pues lo podemos hacer. Otro tip, por decirlo así, es busquemos sinónimos, ¿ok? En un documento no se debería de mencionar la misma palabra 2 veces por párrafo. Entonces, muchas veces cometemos el error, yo veo mucho el error de la palabra remitir, ¿no? Cumplo con remitirla presente con la finalidad de informarle por lo que remito. Entonces, si voy a decir lo mismo, entonces trato de usar palabras similares. Cumplo con remitirla presente con la finalidad de informarle respecto o de comunicarle o de darle a conocer, ¿no? Lo siguiente, utilicemos palabras sinónimas para que no se vea el mal uso, en este caso, ya, o la repetitividad que se puede presentar dentro de un solo párrafo. Doctora, pero ¿y se puede utilizar la misma palabra en todos los párrafos? Sí se puede, poder se puede, ¿ok? Pero no sería lo que corresponde. Tratemos de buscar, como les digo, palabras sinónimas, no repetir mucho lo que queramos decir. En realidad yo considero que en un informe es básico que tú des a conocer y en tus conclusiones claramente señales qué es lo que tú piensas al respecto. Recuerda que tú como área técnica estás dando a conocer tu posición y esto va a ser evaluado por otras personas. Entonces, las personas van a poder dar a conocer también cuál es su punto de vista y tal vez no siempre estén de acuerdo con el área, ¿no? Y quieran cambiarlo. Entonces, simplemente yo cumplí con remitir lo que me han pedido, que es el informe técnico. Yo cumplí con informar lo que me han sugerido, ¿ok? Respecto al cambio del horario, yo he cumplido con darle a conocer a todos mis colaboradores de que a partir del día lunes va a haber un cambio de horario. Entonces, yo estoy cumpliendo como área. Puede ser que tal vez algunos no lo entiendan o algunos no se quieran adaptar, pero simplemente yo ya cumplí con informar, ¿ok? Doctor, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta o duda para poder absolver, ya que hasta ahí llegamos con el tema del informe circular.
Muchas gracias, doctora Natalia. Estimados participantes, primero, a ver, algunos participantes nos dicen, compartan el PPT, envíen materiales. Estimados participantes, hemos venido primero a aprender antes que solicitar. Por tanto, en estos momentos ustedes pueden realizar las preguntas, ¿sí?, referentes a la sesión. ¿Correcto? Al finalizar la sesión se le va a proporcionar los materiales, grabación, no se preocupen en eso. Ahora solamente enfocarnos en la sesión, ¿correcto? Muy bien, ¿alguna pregunta tendrían? Pueden levantar su manito, ¿sí? Muy bien, levanten su manito, pero eso sí, al participante que tenga activo su cámara. Un ejemplo clarísimo que siempre participa. Normando, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Está activo su audio. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, quería hacer una consulta. He tenido una experiencia en la municipalidad X hasta el año pasado, y he podido comprobar que el manejo de la documentación es pésima. Y me llama la atención cuando tenía un nivel, si bien tenía un nivel de jefatura, pero yo asumo que si mi área funcionaba mal porque no había un control efectivo de la documentación. ¿Qué responsabilidad tiene la gestión, en este caso, el alcalde o el gerente municipal, para comprobar y verificar que todas las personas cumplen la documentación según las normas establecidas? Porque yo he podido comprobar que no se estaba dando ese caso, al menos en la municipalidad que yo trabajaba. Pero mirando bien el panorama, yo asumo que eso debe ser casi común en muchas municipalidades, ¿no? Esa es toda la pregunta. Ok. Sí, sí, doctor. Entonces, mira, en primer lugar, toda municipalidad tiene documentos de gestión, que son, en primer lugar, el ROF, o Reglamento de Organización y Funciones, y el MOF, que es el Manual de Organización y Funciones. Hoy en día, en el caso de las entidades que están bajo el régimen de servir y ya han logrado de alguna manera hacer el tránsito a la misma, es el MPP, que es el Manual de Perfiles de Puestos. En el MOF, en realidad no nos vamos a enfocar mucho porque el MOF más que nada establece cuál es el perfil que tendría que tener cada trabajador, ¿ok? Así que en eso no nos vamos a enfocar. Pero el ROF sí es un reglamento, sí es un documento de verdad muy importante. El ROF, como su nombre lo dice, es el Reglamento de Organización y Funciones, y este va a plasmar claramente cuáles son las funciones de las áreas. Ahora, en una municipalidad existe un órgano que debería de velar por la correcta administración de la documentación, que es el área de Secretaría General. Yo sé que en algunas se llama Secretaría General de Imagen Institucional, en otras Secretaría General, en otras Secretaría General y Asesoramiento de Regidores. Sea cual fuera el nombre, esta área sí tiene de verdad la labor de llevar un verdadero control respecto a la documentación que se emita dentro de la entidad. Esta área, por ejemplo, debería de cada inicio de año remitir, por ejemplo, el nombre del año que se va a utilizar en los documentos oficiales, cuál es el logotipo oficial por parte de la entidad que se va a utilizar, ¿no? El membretado, si es que vamos a trabajar con hojas membretadas, con hojas simplemente impresas. Incluso ellos deberían de manejar directivas donde establezcan cuál va a ser el formato para cada uno de los documentos. Hoy en día la gran mayoría de municipalidades cuentan con directivas y con lineamientos justamente que establecen cómo va a ser el membretado, la numeración, quién va a colocar la numeración de los documentos, etcétera. Ahora, segundo, nosotros como responsables de área también tenemos lógicamente la función de llevar el mejor control posible si es que no existe ningún lineamiento que lo regule o que lo reglamente, ¿ah? Porque de alguna forma nosotros somos los que vamos a tener que guardar la correlatividad de los documentos, verificar que se lleve un cuaderno de registro de control, ya sea de manera física o de manera virtual. Entonces, ¿cuáles podrían ser las posibles responsabilidades que podrían acarrear? Lógicamente, omisión de funciones, porque recuerden que dentro de toda función pública nosotros tenemos la función de velar por llevar una documentación correcta y también velar por el archivo de esta documentación que sea correcta. Estamos sujetos a que en cualquier momento el órgano de control, la fiscalía o cualquier tipo de entidad que tenga la potestad de iniciar algún tipo de investigación, cuando te requiera que la documentación esté numerada, copia de algún cuaderno de registro, etcétera, y si tú no has cumplido, lógicamente, con esta labor, ellos podrían, en este caso, ¿no? Solicitar que se proceda a
emitir sanciones, como por ejemplo serían la apertura de un proceso administrativo por omisión de funciones. Se puede prestar a que tal vez haya duplicidad de documentos, y esto lógicamente son ciertos puntos de quiebre que se puedan dar y que se puede prestar a malos entendidos, porque imaginemos, ¿no? ¿Por qué estamos emitiendo un documento con una doble numeración? Tercer punto, el tema de la publicidad. Hoy en día, a través de la ley de transparencia, se requiere demasiado que las áreas sean completamente transparentes y traten de publicar todo lo que se puede. Yo sé que es muy difícil pedirle a las entidades que publiquen informes, memos y eso, pero al menos hemos empezado por el tema de actos resolutivos. Entonces ya estamos empezando por algo que son los actos resolutivos y que de alguna manera van a permitir que la gestión trabaje de una manera más transparente y más ordenada. Responsabilidad, claro que hay, como te digo. El tema es que nosotros tenemos que empezar ya a conocer un poquito sobre los documentos de gestión, ya, y habría que evaluar. Yo les comenté en una sesión pasada, justamente en este diplomado, como nueva gestión, estamos en la posibilidad de solicitar una reestructuración administrativa. La reestructuración administrativa nos da a nosotros el poder de pedir que se actualicen muchos de las directivas y manuales, o tal vez se requieran de servicios para poder elaborar las mismas y permitirle a la municipalidad o al gobierno regional que trabaje de una manera más ordenada respecto al tema de la documentación. Excelente, doctora. Muchísimas gracias, estimados participantes. Recordar que en el chat muchos nos preguntan referente a foliación. Estimados doctores y participantes también público en general, no estamos hablando de foliaciones, estamos hablando de redacción, ¿correcto? Muy bien, tengo en sí Carolina, Editza y Jesús. Por favor, tener activo siempre su cámara para darles pase al audio, si no, no se puede brindar el acceso al audio, ¿sí? Entonces, esperaré un segundo. Pueden activar su cámara. Si no, lamentablemente, no voy a dar pase. A ver, nos dice sobre... Doctora, referente a lo que estaba exponiendo, nos dice Blanca en el chat, buenas noches. Quisiera saber la diferencia entre oficio circular y oficio múltiple. Muchas gracias. Ya, a ver, los documentos en este caso, que sean circulares o múltiples, va a depender mucho de cómo es que en este caso la entidad se haya organizado. Como les decía, muchas entidades cuentan ya con directivas que les permite en realidad dar a conocer. La finalidad es similar y casi la misma, porque va a ser el informar a varias áreas o varios destinatarios, ¿no? El mismo mensaje. La diferencia es la siguiente. En el caso del oficio múltiple, particularmente yo lo utilizo de esta forma. En el caso del oficio circular, lo que yo hago es en el mismo documento colocar a todos los destinatarios, uno por uno, ¿ok? Por ejemplo, si hablamos de un documento como el del primer ejemplo, ¿ok? Del nuevo horario. Yo voy a cursar ese documento a infraestructura, a recursos humanos, asesoría legal y tal, y lo voy a hacer en el mismo documento y lo único que voy a hacer es imprimir copias y lo voy a sacar. En el caso del múltiple, ¿qué hacemos? Mi cargo va a tener a todas las áreas, pero a la hora que yo remita lo voy a hacer de manera individual. A ti el oficio múltiple, el 1, ¿ok? Pero que es dirigido a la Municipalidad de Cono Sur, el oficio número 2 dirigido a la Municipalidad de Palca, el oficio número 3 dirigido, pero bueno, con el mismo orden, ¿no? Pero en realidad te estoy hablando de las copias que se van a emitir, el mismo oficio, pero remitido a la Municipalidad de Tacna, el mismo a la Municipalidad de Lima y así, etcétera, a todas las entidades a las que voy a hacer. Lo único que voy a hacer en este caso es separar los documentos, nada más. Pero es importante que cada área tenga señalado si la emisión de sus documentos va a ser de manera circular o de manera múltiple. Particularmente, como les indicaba, los circulares los manejamos para el tema interno, ¿ok? Y los múltiples ya para el tema externo, es decir, que van a salir de la entidad, para otras entidades o empresas, etc. Excelente, doctora. Y la última pregunta referente, claro, a la sesión que se está explicando, nos dice Henry Caballero. Doctora, buenas noches. Las reglas que indica, ¿hay un documento oficial que norme esas reglas? Muchas gracias. ¿No le escucho, doctora? Respecto a la pregunta, ¿podrías repetirla, por favor? Sí, doctora. Henry Caballero nos dice, doctora, buenas noches. Doctora, las reglas que indica, ¿hay un documento oficial que norme esas reglas? Hace rato
Hace rato lo he mencionado, la 27444, por ejemplo, sí establece en su artículo 184 el tema de lo mínimo que debe de haber dentro de un informe. Y también habla sobre el tema del dictamen, por ejemplo. ¿No? En la 27444, que es la ley por la cual nosotros nos vamos a regir, bueno, a través de su tubo, señala mucho sobre el tema de la documentación. Si bien es cierto, no nos muestra una estructura diciéndonos tiene que llevar tal, 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 pero sí nos recomienda que se haga, por ejemplo, en el tema de informes dice, ¿no? Que tiene que estar firmado por la persona, que tiene que tener conclusiones claras, que tiene que contar con antecedentes, con un análisis del documento, y lo mismo hace con el tema del dictamen. Como base legal, nosotros utilizamos en este caso el tubo de la 27444. Excelente, doctora. No tenemos ninguna pregunta adicional. Puede continuar. Muchas gracias. Perfecto. Ahora vamos con el memorándum circular, ¿ok? Que es otro documento. Permítame un ratito, estoy minimizando la pantallita. Ya, a ver. Ya. El memorándum circular. Listo. El memorándum circular. Una circular es un documento formal que utiliza una determinada autoridad para dar a conocer una notificación o una información. Generalmente es de carácter muy urgente y busca llegar a toda la población objetivo. En el caso de los informes, lo recomendable es que yo utilizo informes para personas de mi mismo rango o personas con un rango tal vez superior, porque lo que yo voy a hacer en este caso es informarle, ¿ok? En el caso del memorándum, en la gestión pública particularmente, ya porque en la privada es muy diferente a veces, pero en la gestión pública el memorándum se utiliza de un área superior a un área inferior. ¿A qué me refiero? Si estamos hablando de que la gerencia general o la gerencia municipal emite un memorándum, va a ser hacia las subgerencias o gerencias. Si una gerencia emite un memorándum, es hacia una subgerencia. Si una gerencia emite un memorándum, va a ser ante una unidad orgánica que dependa de él. Y si una unidad orgánica va a enviar un memorándum, va a ser hacia personal que tenga su cargo, ¿ok? Siempre va a ser desde el más alto rango hacia el más bajo. ¿Está permitido, por ejemplo, que una gerencia mande un memo a un trabajador? Claro que sí, no hay ningún inconveniente. Pero en este caso, él tendría que ser un superior. Tenemos que considerar que es un grado superior. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad en la gestión privada se maneja de manera muy diferente, pero bueno, este no es el caso porque nos estamos enfocando en lo que es gestión pública, ¿ok? En este caso, un memo circular es un documento formal que utiliza una determinada autoridad para dar a conocer una notificación o información, generalmente es de carácter muy urgente y busca llegar a la población objetivo. Una circular se emite para un determinado grupo o sector con el fin de que la noticia o información llegue a la totalidad del sector en el menor tiempo posible. En el memo o en el memorándum, nos vamos a volver más simplistas, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? A que en el memorándum yo no tengo que decorarlo tanto. En el memorándum puedo saludar, si es lo correcto, pero voy a ir de frente a lo que yo quiero. Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que a partir de la fecha proceda a cumplir tal caso. ¿Ok? Atentamente, bajo responsabilidad, punto final. Se acaba el documento. En este caso yo no le voy a dar antecedentes, yo no le voy a dar explicaciones, yo no voy a realizar ningún tipo de análisis porque no lo requiere, no es necesario, ¿ok? La estructura es muy similar a la de un informe. Tenemos un encabezado que generalmente va a estar pues el nombre o el membrete del documento, ¿ok? El cuerpo en el cual yo voy a ser clara en lo que estoy requiriendo, la información que voy a considerar y la parte final y la firma. Como les decía, en este documento no es necesario tanto adorno, ¿ok? Porque netamente es para que alguien cumpla algo. Antes de que entrara en vigencia la ley Servir, se utilizaban, por ejemplo, los memorándums para hacer llamadas de atención. Tú a través de un memorándum podrías hacer llamada de atención. Y esto se los menciono porque, ojo, eso es un error muy grave hoy en día. Desde que se inicia el tema de la ley Servir y esto da apertura a los procesos administrativos sancionadores, queda terminantemente prohibido que si no existe una resolución que sancione con una amonestación escrito verbal al trabajador, el jefe, por más jefe que te sea y por más superior que sea, no puede emitir memorándums de llamada de atención. Ya no se puede hacer eso. Eso ha pasado de moda completamente. Es más, eso hoy en día se considera un abuso de autoridad.
Tú para poder emitirle un memo de llamada de atención a tu trabajador, necesitas previamente a eso hacerlo pasar por un proceso administrativo sancionador en donde la parte de resolutiva indique claramente de que le tienes que hacer una amonestación por escrito, que en este caso sería el memo de llamada de atención. Si tú haces eso sin que este trabajador haya pasado por un PAT, por un proceso administrativo sancionador, estarías, en verdad, cometiendo un abuso de autoridad. ¿Ok? Entonces ya no se puede hacer. Ya olvídense de los memorandos de llamada de atención, por favor, que es un error que yo he visto mucho en gestión pública en los últimos años. Ya no lo podemos hacer. Antes se usaba para eso, para llamarle la atención al trabajador. Hoy en día, en un memorándum tú exhortas, invitas, obligas prácticamente, es decir, obligas de una manera educada a que el trabajador proceda al cumplimiento de tal cosa o te remita tal información. Profesora o doctora, ¿en qué casos yo podría entonces iniciarle un proceso por incumplimiento? Para poderle iniciar todo un PAT o un proceso administrativo sancionador, ¿ok? Disciplinario sancionador, tú necesitas mínimamente haberle notificado al trabajador hasta 3 veces, indicándole claramente cuáles son sus funciones, en primer lugar. En segundo, ponerlo el bajo percibimiento, donde le estás indicando, si no me cumples, ahora sí te mando un proceso administrativo sancionador. Y tercero, que hayas reiterado el documento. Si tú no cumples con esos 3 elementos, lamentablemente no vas a poder iniciar un proceso administrativo. Me refiero a que yo, por ejemplo, le digo a mi trabajador de que lo voy a exhortar a, ya, por ejemplo, no el tema de las tardanzas. Mi trabajador constantemente llega tarde, es nombrado tal vez, ya, o bueno, contratado. Se le ha reiterado el tema, yo he hablado con él, le he indicado que por favor cumpla con el horario, pero bueno, no me hace caso, ya le han aplicado descuentos y sigue faltando, llegando tarde, no llega a las reuniones. Lo que yo hago es emito un memorándum, en este caso, exhortándolo en primer lugar a que cumpla con el horario de trabajo, ¿ok? Simplemente le pongo, me es grato dirigirme a usted para comunicarle lo siguiente. El horario de ingreso es a las 8 de la mañana y el horario de culminación de la jornada es a las 4 de la tarde. Tienen 1 hora para tomar almuerzo, por lo cual se exhorta a cumplir con el horario antes señalado. Ya le avisé una vez. Segundo, sigue llegando tarde. Perfecto. Le voy a decir que le estoy reiterando, en este caso, ¿no? Y que si él no cumple o sigue incumpliendo con el horario, pues me veré en la necesidad de proceder a tomar las acciones administrativas correspondientes, que sería el inicio de un PAT. Y es más, ahí le agrego el artículo del reglamento de trabajo donde habla sobre el tema de la puntualidad. No hizo caso. Tercero, le voy a reiterar por última vez que proceda al cumplimiento, caso contrario, bajo percibimiento, de yo informar al área correspondiente, que es la Secretaría Técnica, para el inicio de las acciones administrativas. Si esta persona no cumple, yo junto esos 3 memorandos y lo mando automáticamente a Secretaría Administrativa, a Secretaría Técnica, para que le inicie un proceso administrativo sancionador. Tengo las pruebas, así que en este caso podría proceder. El memo circular podría hacerlo, por ejemplo, un jefe dirigido a todos sus trabajadores, indicándoles lo mismo, el tema del cumplimiento del horario laboral. ¿Ok? Lo único que va a cambiar entre el memo y el memo circular es la cantidad de destinatarios. En el memo particular, yo lo voy a cursar a una sola persona. Puede ser un trabajador, como puede ser también el jefe de un área, no hay ningún problema, pero tiene que ser siempre el que cursa el memo un ente superior, un jefe inmediato, por ejemplo. Vamos con un ejemplo que yo creo que es la forma más práctica de poder aprender. Este memo es del Gobierno Regional de Tacna del año 2022 y ustedes van a poder observar lo siguiente. Memorándum circular, aquí colocamos el nombre de varias personas, ¿no? El director de salud, el director de educación, el director de transportes, el director regional de agricultura y el gerente de un proyecto especial. ¿El asunto cuál es? Disponer e intensificar medidas de prevención COVID en vuestras dependencias ante la declaratoria de la tercera ola del COVID en el Perú muy urgente. Yo le estoy indicando de que él proceda a cumplir con todas las medidas de seguridad de salud para con todos los trabajadores y ellos, ¿no? Respecto al tema del COVID, que era el año pasado, pues, el tema que estaba en el boom. Vamos a darnos cuenta que mucho relleno no existe, simplemente indicarle, ¿no? De que en este caso ellos procedan al cumplimiento. Me dirijo a ustedes para saludarlos cordialmente a través de la presente, ¿no? Expresarles las declaraciones recientes del Ministerio de Salud respecto al decreto supremo, bla, bla, bla. En ese sentido, esta gerencia general regional dispone con carácter muy urgente que vuestros despachos implementen las siguientes medidas. Y aquí incluso les da a conocer las medidas 1, 2 y 3. ¿Ok?
Por tanto, sírvase efectuar las acciones para el cumplimiento de lo dispuesto, debiendo ser extensivo a vuestras dependencias e informar permanentemente este despacho bajo responsabilidad administrativa. El primer memorándum, yo les estoy informando a ellos cuáles son las medidas y les estoy exhortando, les estoy invitando a que ellos procedan al cumplimiento de las mismas, bajo responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que si algo pasase dentro de estas entidades, los responsables directamente van a ser ellos, porque ya han sido advertidos, en este caso, para que procedan al cumplimiento de esta norma. ¿Ok? Y bueno, la firma y el nombre de la persona que lo firma. Este es otro memorándum de una municipalidad, ¿ok? De la misma forma, un memorándum múltiple en este caso. Miren, en esta municipalidad, por ejemplo, utilizan los memos múltiples, no los circulares, ya porque así está establecido dentro de sus lineamientos. Y pues acá consideran el tema de las áreas, pero aquí en los múltiples, por ejemplo, ellos obvian el nombre de la persona, solamente consideran el nombre del área. ¿Ok? No están dirigiéndolo, en este caso no coloquen el nombre del gerente o del jefe del área, solamente el área para que tenga conocimiento. Y le ponen lo siguiente: asunto, para conocimiento, cumplimiento de fines según facultades. La referencia es un informe, la fecha es esta. Me dirijo a ustedes en atención al documento citado en la referencia con la finalidad de hacer de su conocimiento la emisión y publicación de la Directiva 4 de Economía y Finanzas, donde establece el proceso de evaluación y cumplimiento de metas y la transferencia de recursos de reconocimiento a la ejecución de inversiones. Se solicita que se haga de conocimiento las mismas a las áreas a su cargo y se tomen las acciones necesarias para el cumplimiento de lo antes señalado. Atentamente y nada más. No hemos visto en este documento nada de relleno, nada de saludos cordiales, nada de despedidas, ni nada. Simplemente es algo conciso, preciso, que yo doy a conocer directamente qué es lo que quiero que en este caso el área cumpla y listo, no hay más. ¿Ok? Como les decía, se pueden utilizar palabras en los últimos párrafos como se exhorta, ¿no?, al cumplimiento de las mismas, se procede a comunicar, ¿no?, que se dará cumplimiento a la presente de manera obligatoria. La cosa es de que en este caso ustedes informen de que el cumplimiento de este memorándum es 100% necesario y que en el caso de que no se dé el mismo, lamentablemente van a poder ser sancionados por una omisión de funciones. ¿Ok? La circular es un documento que es utilizado de manera interna en una empresa o una entidad y tiene como objetivo transmitir un mensaje. Referencialmente va dirigido a colaboradores por parte del gerente o administrador. Al ser un documento multicopia, el contenido es igual para casi la mayoría de los trabajadores de la entidad. En fin, una circular es compartir y dar conocimiento sobre las disposiciones o asuntos internos que se desean cumplir. Y hasta ahí es el tema de la circular. No sé si hasta ahí, doctor, ¿hay algún tipo de pregunta o duda? Excelente, doctora. Doctora, hay una pregunta referente a la fecha y hay un participante que decía, doctora, referente a la fecha, ¿tiene que ser la parte superior o inferior? Creo que se confundió en el tema de la recepción del documento. Doctora, no sé si estoy bien conforme a lo que ha precisado nuestro participante en estos momentos. Miren, respecto al tema de la fecha, en el caso de los oficios, si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, el membrete es diferente que en un informe con un memorándum circular, ¿no? En el caso del oficio, siempre va primero la fecha, el lugar y fecha, luego va el oficio, a quién está dirigido, el destinatario, etc. En el caso de los informes y de los memorándums, la estructura es un poquito diferente. Va primero el membrete, que es el nombre del documento, luego se considera a quiénes está dirigido el documento, el asunto, la referencia, y ahí recién viene el lugar y fecha del documento. Y justamente algunos obvian por separarlo a través de una línea para separar pues la parte inicial al contenido del documento que en este caso se va a dar. ¿La línea es necesaria? No, simplemente lo hacen con una intención de orden, ¿no? Para que se vea un poquito la diferencia. Hay otras personas que deciden resaltar la parte de arriba, pero básicamente en el tema del oficio la estructura sí cambia un poquito, como les decía, porque la fecha se coloca en la parte de arriba. En el caso de las cartas sucede lo mismo. ¿Qué otros documentos? Básicamente en las cartas y en los oficios. En el caso de los memorándums, de los informes, la fecha, como les digo, va debajo de las referencias, de los documentos de referencia. Excelente, doctora. Tenemos a Joel. Joel, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Te doy pase al audio. Adelante, por favor. ¿Puedes activarlo? Bienvenido.
Ya, aló, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora. Mi pregunta es lo siguiente, referente al PAC del que estaba hablando. Ya, si bien es cierto, hay que agotar ¿cómo se llama? Las 3 medidas, ¿correcto? Ya, una vez agotado estas medidas, ¿cuál es el procedimiento? Yo emito un informe en este caso, a Recursos Humanos o al área que preside el PAC para que pueda realizar este PAC, pues digamos, al colaborador, ¿no? Que está omitiendo de repente un tema de falta o omisión de repente el requerimiento de algún informe. Ok. Excelente. En este caso, las secretarías técnicas dependen de la subgerencia de recursos humanos. Lo correcto es de que se derive el documento, un informe en el cual el área indique, ¿no? De que siendo que hasta en 3 oportunidades hemos reiterado tal documento al servidor tanto, ¿no? El mismo que hace caso omiso de la misma, por lo cual se recomienda que se proceda al inicio de acciones administrativas. Ustedes no les están ordenando, solamente les están recomendando. Incluso si gustan, para evitar cualquier tipo de responsabilidad, recordemos que existe la palabra presunta, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que guiarnos de esta palabra, utilizarla y colocar, ¿no? Que existe una presunta omisión de funciones por parte del trabajador respecto al cumplimiento del horario de trabajo. Entonces ahí yo no estoy culpando al trabajador porque todavía no tengo las pruebas, porque esas pruebas justamente las va a recolectar el área correspondiente que es Secretaría Técnica, ¿no? Simplemente estoy informando de que para mí sí hay una irregularidad porque no está cumpliendo con el horario. Y adicional a eso le tienes que adjuntar, como te decía, los documentos que tú ya le has cursado, los reiterativos, ¿no? Tal vez incluso si tienes por ahí su horario o algún documento que acredite la falta que está cometiendo, pues también lo haces. Y en este caso, lo que hace el área de Secretaría Técnica es evaluar. Evalúa todas las pruebas y determina si al final corresponde o no el inicio de un proceso administrativo sancionador. Ya luego esto da pie a que se inicie todo el proceso administrativo sancionador, que en realidad es un poquito largo, y ya luego se emite una resolución que señala pues claramente o resuelve si se le va a sancionar a la persona o simplemente no corresponde la aplicación de una sanción. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Aquí tenemos una pregunta de Mari García, referente a los temas. Claro, estoy haciendo las salvedades, estimados colegas. Nos dice Mari García, una consulta. En algunas entidades públicas he escuchado que ponen memorándum, o bueno, emiten un memorándum a los CAS o practicantes por tardanza o por mala atención. ¿Eso es válido? Gracias. De ninguna manera. Ese es un claro error que les decía que yo he observado mucho. En realidad yo tenía incluso hasta un jefe que nos quiso mandar un memo a todos y todos salimos con la norma, ¿no? Pero está mal, miren, en primer lugar, no se puede emitir un memorándum de llamada de atención, como les digo, si ustedes no tienen en su mano una resolución que autorice una amonestación escrita, porque así se le considera amonestación escrita al trabajador por tal situación, ¿ok? En específico. En segundo lugar, a un practicante menos, porque recuerden que un practicante no tiene un vínculo laboral. En realidad, el practicante, cuando ingresa a la entidad, lo hace a través de un convenio. En el convenio, lógicamente, lo que se le va a prestar, si bien es cierto, se le va a pagar pues una considerada dieta para que cubra sus necesidades básicas, y lo que él va a cumplir es, en realidad, funciones muy básicas y que tengan un poco de relación con la carrera que ha estudiado, ya sea técnica o profesional, ya, pero netamente la intención o la función de la entidad es enseñarle el procedimiento a este practicante. ¿Ok? Entonces, él no tiene un vínculo laboral. Si bien es cierto, hoy en día tienen derechos como por ejemplo el tema de vacaciones, el tema de que sea un sueldo mínimo, el valor de su dieta, pero esto no quiere decir que ellos, por ejemplo, podrían hacer un proceso de permanencia, ¿no? Ni nada por el estilo, porque ellos no tienen un vínculo laboral con la empresa, solamente es un convenio. Entonces, la persona que está haciendo este tipo de memorándums, de por sí, incluso ustedes podrían, ustedes mismos denunciarlo con Secretaría Técnica, porque este es un claro abuso de autoridad que ellos están ejerciendo sobre las personas al simplemente ya sancionarlos
de algo que ni siquiera se les ha aperturado un proceso. Doctora, tenemos una pregunta también muy interesante de Carlos Padilla. Nos dice, buenas noches, doctora. ¿El memo también puede remitir de sugerencia a subgerencia? Gracias. No. El documento con el memorándum en la gestión pública únicamente se utiliza a áreas que están, en las cuales tú tienes cierta injerencia, ¿ok? O que están, en este caso, bajo la jurisdicción de un jefe inmediato, ¿no? Como les decía, no es necesario que, por ejemplo, el gerente le mande al subgerente y el subgerente al jefe de la unidad y el jefe de la unidad al trabajador. El gerente podría enviarle al trabajador directamente, pero siempre y cuando este trabajador dependa de alguna manera de esta área. ¿Ok? Por ejemplo, yo no podría, si yo soy el gerente de desarrollo urbano, yo no podría enviarle un memo a alguien que trabaja en la gerencia de administración, porque no es mi competencia. Ahí también habría un abuso de poder, porque de autoridad, perdón, porque lo que yo tendría que hacer es en todo caso comunicarle a su jefe inmediato y que sea el jefe inmediato en todo caso el que lo exhorte o lo invite a que él cumpla con sus funciones. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, en la gestión privada, esto sí es la diferencia. El memorándum lo utilizan para comunicar cualquier cosa, como un informe, pero en la gestión pública no se utiliza de esa manera. Doctora, Ángel David, ¿cómo estás, Ángel David? Nos hace mención. Doctora, buenas noches. En la Gerencia de Seguridad Ciudadana, donde trabajo, al personal de serenazgo, cuando faltan no se les amonesta. Solo el jefe de operaciones informa a recursos humanos. ¿Es válida esa medida? Miren, en realidad, el tema de las amonestaciones, como les digo, se dan cuando ustedes sigan un proceso sancionador. Lo que en este caso el jefe, si bien es cierto, puede hacer es comunicar al área de recursos humanos para que se aplique algún tipo de sanción, por ejemplo, por una falta, pero no me refiero a una falta, ojo, no se pueden aplicar descuentos, por ejemplo, porque en este caso, no sé, no me hizo caso de cumplir algún tipo de función. Los descuentos son claros, o sea, se aplican al trabajador. Uno, porque el trabajador no acudió a trabajar ese día simplemente y no lo justificó. Segundo, porque llega tarde y el reglamento establece que pasados los 10 minutos ya cuenta como un descuento de todo el día. O porque exista algún tipo de amonestación, como les decía en este caso, que por ejemplo, ¿no? Hay trabajadores que tienen sanciones después de un proceso donde de alguna forma les indican que van a trabajar un periodo sin derecho a goce. Entonces, en esos casos, ¿ok? O si el trabajador presenta algún tipo de licencia por motivos particulares, etcétera. Pero nosotros no podemos decirle que le descuenten porque, por ejemplo, yo le di la orden a él de que me presentara un informe y no me lo presentó. Descuéntale. No, en esos casos no procede el descuento. ¿De que tiene potestad de poder informar al área de recursos humanos? Claro que sí, porque en realidad el área de recursos humanos es el que vela por todos los trabajadores. ¿Ok? Se supone que ellos van a aplicar ya en este caso, si corresponde el descuento, lo aplicarán. Pero solamente en esos casos. Pero el tema de amonestaciones, como les decía, la única forma de que los amonesten a ustedes es a través de una resolución de Secretaría Técnica, bueno, del área en este caso, donde les pongan una sanción como amonestación escrita o amonestación verbal. La amonestación escrita solamente para darles un dato y la amonestación verbal, por ejemplo, son sanciones que no se registran como en el Registro Nacional de Sanciones, ¿ok? Porque son como que sanciones mínimas, pero eso sí van con copia al legajo del trabajador. Es decir, que ya queda como un precedente o un antecedente, ¿no? Excelente, doctora. En Facebook nos están viendo también los participantes, están algunos realizando algunas preguntas y justo hace referencia a uno de los participantes. Doctora, está hablando referente a amonestaciones, pero en el memorándum ¿se puede felicitar al personal con un memorándum? En realidad no es la forma indicada de poder, en este caso, felicitar a alguien a través de un memorándum. Yo considero que un reconocimiento debe hacerse en primer lugar por la autoridad máxima administrativa dentro de la misma institución, que en este caso sería el gerente municipal o el gerente general, y lógicamente a través de un acto resolutivo, ¿ok? Porque lo que se hace es que tú, en este caso lo que el jefe podría hacer, por ejemplo, es, ¿no? Cursarle al gerente municipal un listado de personas a las cuales él considere que se le puede emitir algún tipo de reconocimiento y posterior a eso, pues el área de recursos humanos evaluará si corresponde, no sé, en una ceremonia, entregarles un pequeño diploma o tal vez hacer entrega de un acto resolutivo donde haga mención de su nombre. Porque yo considero de que el memorándum, el informe, los documentos que las áreas son, o en este caso,
emitan son de acuerdo a las facultades que tienen. Y considero que ningún área tiene la facultad de poder emitir reconocimientos. Solamente en este caso el gerente municipal, el gerente general, el alcalde o el gobernador. Son los únicos que estarían en la potestad con un previo informe del área personal, ¿no? De que efectivamente corresponde o no el reconocimiento. Doctora, tenemos algunas preguntas que ciertamente son casi concatenadas y bueno, hago un extracto. Doctora, ¿quién solamente puede emitir los memorandos? Un jefe inmediato, un ente superior al que tú te encuentras, sobre donde haya una subordinación, es la palabra, ¿no? En este caso, por ejemplo, como les decía, el gerente al subgerente, el subgerente al jefe de unidad, pero siempre y cuando esta unidad esté debajo de él, ¿no? Hablamos orgánica, de acuerdo al organigrama, pues, ¿no? Entonces, si ustedes se han dado cuenta, un organigrama arriba está el gerente general, vienen las gerencias o áreas de línea, vienen las subgerencias, vienen las unidades y vienen, bueno, ya todos los trabajadores que forman parte de la entidad, ¿no? En este caso, solamente un jefe superior a uno que esté subordinado a esta área. Es el único que podría emitir memorándums en gestión pública. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Puede continuar, doctora. Muchas gracias. Ok, vamos a continuar porque todavía nos falta, bueno, el dictamen y luego un temita un poco largo. El dictamen. Vamos a ir con el dictamen entonces. El dictamen, a diferencia del informe, ya, o de una carta o de un acuerdo que se puede hacer, es emitido por un área especializada. ¿A qué nos referimos con área especializada? A las famosas comisiones. ¿Ok? Por ejemplo, dentro de las municipalidades, dentro del gobierno regional, suelen mucho formarse comisiones, ya sea de regidores o de consejeros, o ya sea del mismo personal administrativo, o ya sea del personal administrativo, o en este caso gerencias o áreas, con tal vez otras personas que no formen parte de la entidad, pero que se unan a ellos con un fin común. Por ejemplo, ¿no? Sabemos que hoy en día se forman mucho los comités, por ejemplo, de lucha contra la violencia contra la mujer. Estos comités están conformados por el alcalde, por un representante de la Defensoría del Pueblo, por un representante del Poder Judicial, un representante de la Comisaría de Mujeres, un representante del SEM, etcétera. Son personas que no todas laboran dentro de la entidad, no todas están trabajando en el municipio, no todos están trabajando en el gobierno regional. Sin embargo, van a tener una función en común, que va a ser el de velar justamente por buscar dentro de tu jurisdicción acciones, campañas, difusión, etcétera, todo lo que se puede en contra de la violencia contra la mujer, ¿ok? Es un ejemplo. Un dictamen es una opinión o en su defecto un juicio, especialmente aquel que realiza un especialista en materia en cuestión que se forma o emite sobre algo o alguien. En este caso, puede darse de que este especialista forme parte de un grupo de personas, como les había mencionado. El dictamen es un informe que emite un experto sobre alguna cuestión. La palabra dictamen tiene su origen en la palabra latina dictamen, que significa opinión, parecer, juicio, acerca de alguna cosa que emite alguna persona o corporación. Un dictamen es una opinión técnica y experta que se da sobre un hecho o una cosa. También se considera que es un juicio que se emite sobre un tema en particular. Existen diferentes tipos de dictámenes, ¿ok? Los cuales pueden ser jurídicos o pueden ser periciales, de acuerdo a la especialidad, en este caso, de las áreas que lo están emitiendo. El dictamen será aquella sentencia o resolución judicial dictada por un juez o un tribunal o una comisión, un comité o grupo designado, cuyo fin será el poner el punto final a un litigio. Eso ya hablamos ya en el ámbito jurídico, netamente, ¿no? A un problema o conflicto que se habría cursado cualesquiera de estos contextos. Aquí vamos a ver un ejemplo de dictamen para poder aprender un poquito mejor. Por ejemplo, este es un dictamen de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, que es una comisión que se ha formado en el Congreso de la República. Lo podemos llevar también a un consejo regional, porque sabemos que los consejos regionales y los consejos municipales tienen comisiones, ¿no? Comisión de deporte, comisión de asesoría legal, comisión de convenios, comisión de eventos sociales, de eventos protocolares, etcétera. ¿Por qué se forman estas comisiones? Porque lo que van a hacer ahí es no solamente pedirle a una sola persona, sino a un grupo de personas que pueden ser 2 o 3 consejeros o regidores que evalúen ciertos temas. Por ejemplo, si yo tengo la comisión de deportes, puede hacer que por ahí me llegue una propuesta de alguna asociación donde me pida que le exonere sobre el tema de
no sé, de arbitrajes o algo así, ¿no? Que cuente un servicio de la municipalidad. Entonces, ese tema yo lo mandaré a la Comisión de Deportes. Puede ser que yo tenga una comisión de lo que es la parte vial. Entonces, puede ser que haya un requerimiento de los mototaxistas para la creación de un paradero. Entonces, yo lo voy a enviar a esa comisión para que ellos lo evalúen, ¿no? Y así sucesivamente. Estas comisiones lo que van a hacer es que van a evaluar de manera conjunta. Por ejemplo, el requerimiento de los mototaxistas, esta comisión verificará si es que efectivamente tiene, por ejemplo, el informe del área de vial de la municipalidad, si tiene un informe legal, y en base a eso yo voy a evaluar e indicar si corresponde o no la entrega del paradero. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Estas comisiones, como les decía, y está formado por especialistas. Recordemos que muchas veces los regidores no tienen asesores, no siempre, no en toda municipalidad. Pues, miren, si ustedes forman parte de una municipalidad que cuente con asesores para sus regidores, qué genial y de verdad los felicito, pero muchas entidades no cuentan con esos recursos. Los gobiernos regionales sí, porque ellos de alguna manera sí disponen, ¿no? Una parte para la contratación de asesores para los consejeros regionales, pero en el caso de las municipalidades no es así. Yo conozco municipalidades muy pequeñas que no tendrían los recursos para contratar ni siquiera un asesor para todos los regidores. ¿Ok? Entonces lo que ellos hacen es, se forman en conjunto y, por ejemplo, solicitan reuniones con los mismos solicitantes, solicitan reuniones con los mismos expertos en el área que trabajan dentro de la entidad y les hacen consultas y al final esa comisión toma una decisión. Ese informe final, donde esa comisión te va a informar si corresponde o no el pedido que hay, a eso se le llama un dictamen. Ese dictamen se somete a una sesión de consejo y al final se decide si se aprueba o se desaprueba. ¿Ok? Lo recomendable en los consejos regionales y en los consejos municipales es que todos los requerimientos que pasen como orden del día siempre se formen o pasen a una comisión. Es cierto que de alguna manera va tal vez demorar un poco más, pero es necesario que realicen una evaluación plena de toda la documentación y al final a través de un dictamen recién emitan su acuerdo de consejo o su acuerdo regional, cual fuera el caso. De acuerdo al ejemplo que yo les estoy mostrando, esto es un informe, un dictamen de la Comisión de Educación y Juventud. Miren, ellos lo que hacen es colocar lo siguiente: dictamen de insistencia ante las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo al autógrafo, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que nos hacen es, respecto al proyecto de ley 146, sobre ley que declara de interés nacional la mejora de la educación y el retorno progresivo a las aulas. Ese es el tenor de su dictamen. Aquí ponen nuevamente el nombre de la comisión, el periodo anual de sesiones 2021-2022. Aquí se están presentando, ¿no? Señora Presidenta, y aquí no ha ingresado estudio y dictamen a la Comisión de Educación y Deporte las observaciones formuladas respecto a la ley, pues, a este proyecto de ley, ¿no? Ellos aquí, por ejemplo, van a considerar los antecedentes que son necesarios. En los antecedentes nosotros podemos mencionar todos los documentos que forman parte, en este caso, de este expedientillo que nos están alcanzando para poder aprobar, ¿ok? El marco normativo, la base legal es muy importante. Si nosotros no la tenemos, esto lo podemos trabajar junto con el área de asesoría legal y nos puede recomendar cuál sería la base legal que podamos a poder considerar. Lógicamente tiene que estar actualizada y vigente. El análisis. Aquí sí es necesario que la comisión elabore un análisis. ¿Por qué es importante que yo apruebe esta norma? ¿Por qué es importante que yo les otorgue este permiso a los mototaxistas para que instalen un paradero? Porque yo quiero mantener el ornato de mi distrito, porque yo quiero velar por la seguridad, porque tal vez en esa zona del paradero podríamos iluminarla de una manera mejor y poder crear una zona más segura para nuestros vecinos, porque es necesario por el tema de la cantidad de mototaxis que hay, etcétera. ¿Okay? Aquí es donde nosotros nos vamos a explayar respecto a cuáles son los motivos o qué es lo que ha motivado nuestra decisión. La conclusión que ya hemos quedado en que tiene que ser clara, concisa, segura, corta, breve, ¿no? Y que de alguna manera sea determinante, que me indique qué es lo que yo tengo que hacer. Yo considero que es bueno y apruebo esto, o yo considero que es malo y lo desapruebo totalmente. Y aquí va la parte resolutiva, que justamente señala lo siguiente, ¿no? Ley que declara de urgente interés nacional la mejora y el retorno a las clases. Artículo 1, la ley tiene por objeto declarar la mejora de la educación, bla, bla, bla. Artículo 2, se declara urgente el interés nacional. Artículo 3, se deben implementar las acciones correspondientes. El resumen de todo lo actuado.
¿Cuál es la decisión que yo como, en este caso, como comisión, voy a tener en consideración y voy a emitir? Y lógicamente eso tiene que estar firmado por todas las personas que formen parte de este dictamen. Doctora, pero ¿y qué pasa si, por ejemplo, dos de regidores están de acuerdo y un regidor no está de acuerdo? Eso también se tiene que plasmar en este dictamen. Indicar cuáles serían los motivos por los cuales el regidor no está a favor de que se emite ese dictamen. Simplemente porque al momento también, o la otra opción es que al momento que esto se someta como punto de orden del día, se establezcan o se expliquen cuáles son los criterios por los cuales han votado de manera diferente. ¿Ok? Porque también es válido. Lógicamente, si nosotros somos 3 regidores los que formamos la comisión, necesitaríamos de 2 votos a favor para poder aprobarse. Si nosotros somos 5 regidores que formamos la comisión, necesitaríamos por lo menos de 3 votos a favor para poder aprobarse, ¿no? Y así sucesivamente, de acuerdo al número de regidores o de consejeros que tenga cada entidad, que sabemos que no es la misma, ¿no? Es de acuerdo al tamaño de cada entidad, que eso también ya lo hemos trabajado en una clase. Que es de acuerdo al tamaño de la entidad, cuántos regidores, cuántos consejeros son los que van a tener. El dictamen, en resumen, este documento está emitido ¿por quién? Por un grupo de personas especializados en el tema o que se ha conformado con la finalidad de llegar a un punto en común. Y les he dado el ejemplo, ¿no? Hoy en día vemos mucho que los consejos regionales y las municipalidades forman partes, por ejemplo, de mesas de trabajo que van a emitir dictámenes, también forman parte de comisiones que luchan en contra de algún problema social que se pueda brindar. ¿Puede estar conformado por personas que no pertenecen a la entidad? Claro que sí. Dependiendo de la magnitud, dependiendo de la importancia, porque en algunos casos ese problema que se está presentando no solamente afecta a un sector, sino que afecta a varios sectores o involucra a varias entidades. Entonces, esas entidades también podrían formar parte de este comité, de esta mesa de trabajo, de este grupo de trabajo, como querramos llamarlo, porque se puede llamar de muchas maneras, ¿ok? En el caso de los regidores y los consejeros, se hace a través de las comisiones que ellos conforman. En estos casos, sí no está permitido que otra persona forme parte de esta comisión, pero lo que sí está permitido de acuerdo a ley es que ellos soliciten un apoyo especializado, es decir, un especialista en el tema los acompañe, los oriente, ¿no? Y les brinde información para que ellos puedan tomar la mejor decisión. ¿Ok? Eso es todo respecto al dictamen, doctor. No sé si hubiese alguna pregunta o duda. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Tenemos a Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos, por activar tu cámara y levantar tu manito. Adelante, por favor. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nos quedó claro entonces de que el tema del dictamen más que todo es por un tema de una decisión que emite un órgano colegiado, ¿no? Como el ejemplo del Congreso. Nos habló que si en caso, por ejemplo, 2 regidores no estarían de acuerdo con el dictamen, se podría incorporar una parte final en la cual las razones por las cuales no están de acuerdo. Pero, doctora, también podría valer el tema de que se emite un dictamen en minoría, ¿no? ¿O no es posible? Esa sería mi pregunta. Gracias. Claro que sí, porque al final el dictamen igual va a ser sometido como punto de sesión de consejo y va a ser sometido a votación y a criterio de los regidores. Puede ser que tal vez el regidor o los regidores que se han abstenido o que simplemente no desean o no forman parte del mismo criterio en este dictamen, no voten, se abstengan de voto y los demás sí lo hagan y al final igual se apruebe, ¿no? Entonces, pero es importante que si estamos trabajando en conjunto, lo recomendable sería que al final la comisión indique quién no está de acuerdo y por qué motivos. Como les decía, tampoco es obligatorio que lo hagan. Simplemente si no estoy de acuerdo tampoco, no van a considerar mi observación tal vez en el dictamen, yo no tengo por qué firmarlo. Entonces, en este caso, el dictamen se daría por una minoría que puede ser hasta de un regidor, ¿no? Pero al final, igual, el dictamen va a pasar como punto de orden del día a ser tratado y va a ser sometido a votación, tal cual todos los demás temas. Excelente, doctora. Nos dice, a ver, tenemos... ya. Andrés, nos dice Loa. Doctora, buenas noches. ¿Cuántas clases hay y cuántas partes tiene un dictamen? Ya, como les he indicado, el tema de los dictámenes va a depender mucho del grupo de trabajo, de la mesa de trabajo, de la comisión que se haya conformado o el comité que se haya formado para el tema en particular. Las partes, sí les mencioné, les indiqué, ¿no? Que lo recomendable es que un dictamen cuente con los antecedentes, ¿ok? Que van a ser, lógicamente, todos los documentos que forman parte del mismo
el marco legal, que en este caso sí les pueden pedir apoyo a un órgano de asesoría legal o quien haga sus veces para que los apoye. El tema del análisis, que es primordial, porque aquí vamos a dar a conocer cuál es nuestro punto de vista y la última parte, que es la parte de la conclusión o la parte resolutiva del dictamen, que es donde damos a conocer cuál es la opinión que tenemos respecto al tema, ¿no? Muchas gracias, doctora. Nos dice Denis Encalada. Doctora, ¿un dictamen siempre va acompañado necesariamente de un libro de actas o no es necesario? No necesariamente, puede ser que no contemos con un libro de actas, simplemente con un acta donde hemos participado todos y eso se puede considerar. O en algunos casos incluso, bueno, en el caso, por ejemplo, de las comisiones de regidores y de consejeros, yo sé que ellos cuentan con libros de actas para las comisiones, ¿no? Pero en el caso de que sea, por ejemplo, grupos de trabajo que se hayan conformado y los mismos que van a tener una o dos reuniones, yo considero que esto es un abuso de recursos, no es necesario un libro de actas, simplemente que se adjunten las actas que se han llevado de acuerdo conforme a lo que se ha desarrollado y eso se puede adjuntar al dictamen y con eso sería más que suficiente. Pero en el caso de las entidades como son los consejeros y los regidores, de acuerdo a su RIC, porque recordemos que ellos tienen un RIC. Si el RIC establece que ellos tienen que levantar un acta por cada sesión que tengan, pues lo tienen que hacer. Si el RIC no establece nada, también lo pueden dejar como un punto, simplemente tomarlo en consideración o no, y adjuntarlo en todo caso al dictamen que van a emitir. Excelente, doctora. Nos dice Natalie Arias. Buenas noches, doctora. Disculpe, ¿los proyectos de ordenanza, según la sugerencia, deben tener un dictamen por parte de los regidores que pertenezcan a la comisión de esa sugerencia? Gracias. Es lo recomendable en realidad, pero recuerden que al final quien aprueba si eso pasa o no comisión son los mismos regidores. Entonces, los regidores son los que cuando el punto se somete a votación, en este caso pasa a estación de orden del día y se somete a votación, ellos van a elegir si se aprueba en ese mismo momento o es necesario que pase a una comisión de regidores para su evaluación. Generalmente un documento pasa a comisión de regidores cuando nosotros notamos que hay algo no muy claro, cuando está faltando, por ejemplo, la opinión de algún área, ¿no? O cuando se requiere, en este caso, a un especialista para que les explique un poquito más del tema y en ese momento no se cuenta. Y una vez que lógicamente esto se emite, y se aprueba que pase a comisión, pues será la comisión la que lo tenga que evaluar y tomar una decisión final y ya luego esa misma comisión lo vuelve a pasar a sesión de consejo para que ellos todos voten al respecto, ¿no? Que tengan en consideración o no el dictamen, al final ellos cumplieron con el trabajo de emitirlo, porque puede darse el caso que el dictamen indique que esto no es procedente y los demás regidores lo aprueben, así que simplemente ellos cumplen con su labor como comisión y lo someten a sesión de consejo. Excelente, doctora. Nos dice, ¿el libro de actas debe ser legalizado por el notario? Gracias. Como les indiqué, si su RIC establece que tienen que levantar un libro de actas, claro que sí. Tiene que estar valorado, en este caso, por un notario o un juez de paz, si es que no cuentan con un notario en la zona. Pero si es que el RIC no lo indica, no es necesaria la apertura de un libro de actas. No siempre se van a ir los dictámenes, o mejor dicho, se van a considerar las actas de los dictámenes en un libro de actas. Es de acuerdo, como les he indicado, qué es lo que establece el reglamento y qué tipo de comisión, grupo de trabajo o comité se esté formando, ¿no? Qué funciones tengan también. Doctora, referente a su respuesta, nos dice Germán, ¿qué es el RIC? Ah, el RIC es el reglamento interno de consejo. Perdón, el RIC es el reglamento interno de consejo. Este es el reglamento que va a ser válido para todos los regidores o los consejeros. Ahí se establecen justamente incluso cuáles son las comisiones que se conforman, cuánto tiempo de validez tiene cada comisión, cuáles son las funciones que va a cumplir cada comisión, porque recuerden que las comisiones no son permanentes, o sea, no es que las comisiones las formamos al inicio de la gestión y ya van a ser hasta el final de la gestión, no. En el caso de los municipios, yo he visto muchas entidades en donde solamente el periodo de cada comisión es un año y luego se van turnando, ¿no? Entonces los regidores así logran pertenecer a diferentes comisiones, como para que no se enfoquen en un solo tema y pueda haber un tema de intereses ahí, ¿no? Excelente, doctora. Nos dice, y muy pertinente Germán por su mención sobre RIC, nos dice Rosa Elena, ¿es necesario mencionar que en un dictamen especificar todos los informes adjuntos en el expediente a dictaminar? Gracias.
Yo lo considero necesario sí, porque son los antecedentes. Si por último no quieren detallarlos o explicar de qué se tratan, al menos mencionarlos nada más, pero eso sí es importante porque recuerden que eso va a ser una de las bases para poder emitir su decisión, los informes de las áreas. Muy bien, doctora, puede continuar con la exposición. Esas es todas las preguntas. Ok. La siguiente parte es un poquito amplia, ¿ya? Así que les voy a pedir paciencia. Vamos a tratar de trabajarla de la forma más rápida posible, pero no obviando puntos importantes porque es el tema de la notificación. Nuestra ley 27444 habla justamente sobre el tema de la notificación y es que establece de que el administrado, ¿ok? O las partes tienen el total derecho de ser notificados ante cualquier tipo de requerimiento o solicitud que ellos hagan de información. Esta notificación de alguna manera obliga a que las entidades den a conocer justamente a los involucrados, al administrado, al solicitante, cuál es la decisión que la misma ha tomado respecto al documento que hayan presentado. La base legal que vamos a utilizar aquí es un poquito amplia. Está la ley del procedimiento administrativo general, el tubo de la misma, la ley del marco de la modernización de gestión del Estado, el decreto legislativo 1412, donde nos habla justamente o nos inserta a nosotros a formar y a ser parte del gobierno electrónico, el reglamento del mismo decreto y dos normas que son relativamente jóvenes, por decirlo así, pero que son justamente modificaciones que se han dado respecto al tema de la notificación en este ámbito digital que hemos empezado a formar a raíz de la pandemia. ¿Ok? De las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Nosotros ya hemos explicado que el término notificar quiere decir comunicar, avisar o advertir a una persona de manera oficial una determinación que ha llegado relacionada con un asunto en particular, con una resolución, un contrato, un aviso, etc. En realidad, la notificación es el acto de dar a conocer a la persona tu respuesta ante un requerimiento que ella te ha hecho, ¿ok? Yo como usuaria, en este caso, voy a requerirle a la municipalidad de que me exonere de pagar arbitrios. Entonces la municipalidad debe de darme una respuesta respecto a mi solicitud. Tenemos dos tipos de notificaciones. Una que es la notificación judicial, que en este caso es la notificación de comunicación de un juzgado, de un tribunal, ¿ok? Este documento depende y debe ser entregado a la persona o ser publicado. ¿Por qué? Porque se indica que si nosotros no le notificamos estaríamos afectando el derecho de defensa al cual todos tenemos acceso, ¿no? Porque lógicamente, si yo no sé que me han notificado una resolución judicial, ¿cómo podría en este caso darle respuesta a esto, presentar un descargo, etcétera? Y el otro punto que tenemos es la notificación digital. En realidad esto no solamente se ha empleado a partir de la pandemia, ¿ya? Sino mucho antes se venía trabajando ya cuando nosotros ingresamos a ser parte de este gobierno digital y justamente se indicó que si nosotros hacemos un constante uso del correo electrónico, de medios como el WhatsApp o etcétera, ¿por qué no los utilizamos también para notificar? Porque hoy en día en realidad se han vuelto pues espacios en donde a mí me pueden encontrar de manera segura, más segura que incluso en mi propio domicilio. La Ley del Procedimiento Administrativo General, en sus artículos del 16 al 28, ya habla justamente sobre el tema de la notificación que voy a proceder a exponerles. Habla justamente de que, por ejemplo, el acto administrativo es eficaz a partir del momento de la notificación. ¿Ok? También señala de que en este caso nosotros tenemos que considerar la fecha de emisión del documento, pero que la misma no va a tener validez hasta que el documento sea notificado. ¿Qué quiere decir esto? Puede hacer que la municipalidad me emita un documento donde me diga de que tengo 3 días para presentar un descargo. Y estamos hablando de que la municipalidad ha emitido el oficio con fecha de hoy, que es 17 de mayo. Pero la municipalidad no me notifica a mí el documento hasta el día lunes, ¿ok? Entonces, yo no voy a considerar el plazo de los 3 días desde hoy, que ha emitido el documento, sino que lo consideraría a partir del día lunes en el cual yo recién he tenido conocimiento del documento. Va a contar el documento su eficacia a partir de la fecha que ha sido entregado, en este caso al interesado. ¿Ok? Pero nuestro tubo de la ley también señala respecto al tema de la eficacia anticipada. La eficacia anticipada es muy conocida y muy utilizada en la gestión pública
porque nos permite a nosotros darle validez a un documento antes de la fecha de su aprobación. Esto ocurre mucho, ¿saben cuándo? En los proyectos de inversión pública, por ejemplo, y ustedes deben de haberse dado cuenta, los que trabajan en la municipalidad en ese sector o en el gobierno regional, porque nosotros, por ejemplo, aprobamos obras que ya de alguna manera lo estamos aprobando hoy día, pero esa obra ya inició ejecución hace una semana. Doctora, pero eso no es lo correcto, es cierto, no es lo correcto, pero en algunos casos es necesario y se hace con la finalidad de no afectar la normal ejecución del proyecto, de la obra, ¿ok? De la misma forma se pueden emitir actos resolutivos con eficacias anteriores a su fecha de aprobación, y esto lo hacen justamente con la intención de no dañar o no de perjudicar, en este caso, por ejemplo, al administrado en algún plazo que se le haya otorgado. Digamos, ¿no? Yo, por omisión como entidad, tal vez tenía que entregarle la licencia de edificación el día de ayer, pero no lo hice, entonces lo que hago es aprobar el acto resolutivo con eficacia ayer, para que la persona no tenga ningún tipo de inconveniente, justificándose básicamente en la carga procesal. Recordemos que una entidad es tan grande y tiene tanta carga que no siempre llega a atender todo dentro de un tiempo determinado. ¿Ok? La obligación de notificar. En esta parte la ley lo que señala es de que si bien es cierto, nosotros tenemos la obligación de darle a conocer o de notificar el documento al administrado, a los involucrados o al interesado, tenemos que hacerlo en un horario y fecha hábil. ¿Qué quiere decir con fecha hábil? La fecha y el día y hora hábil significa que tiene que hacerse dentro del horario de atención de la entidad. Si la entidad atiende de 8 a 4 de la tarde, en ese periodo tendrá que notificar el documento. No, si lo notifica a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, ya no cuenta como esa fecha, cuenta como la fecha del día siguiente. Otra cosita, el tema de los horarios de refrigerio. Si mi entidad tiene establecido de que en este caso el horario de almuerzo es de 1 a 2 de la tarde, durante ese horario tampoco se podrá notificar. Les voy a dar un breve ejemplo. Particularmente donde yo laboro, mi horario de ingreso es 7:30 de la mañana y salimos 7:30 de la mañana y salimos 3:30 de la tarde. No tenemos refrigerio. Entonces, el horario de notificación de un documento tiene que ser dentro de ese horario, de 7:30 a 3:30. Si yo lo notifico a las 4 de la tarde, ya se contará como que ha sido notificado al día siguiente. Asimismo, la ley establece también de que si tú no tienes la forma de poder ir a notificar, pues podrás utilizar servicios contratados para hacer esto. Por ejemplo, yo tengo que notificar un documento en Arequipa. Entonces, no tengo sede en Arequipa, así que no lo notifico. No. Puedes usar un courier, ¿no? De alguna manera para que llegue esa información hasta Arequipa y pedirle al courier que trabaje con cargo, es decir, que ellos te devuelvan el cargo firmado y sellado. La dispensa de la notificación. ¿Cuándo estaría una entidad puede optar por la dispensa de la notificación? En primer lugar, cuando el acto haya sido emitido en su presencia, por ejemplo, dejando constancia en un acta, ¿no? Sabe que la persona va a ser notificada de que tiene que personarse el día de mañana, pero está participando de la reunión, así que se deja constancia en el acta. Ya no es necesario que tú le notifiques que mañana se persone. Y en segundo lugar, cuando la persona te recaba una copia, te deja constancia, como por ejemplo también el acta, ¿no? Dejo constancia que la persona está siendo informada que el día de mañana tiene que personarse. De alguna manera, ¿por qué se dispensa? Porque en este caso el interesado, el involucrado, el solicitante, ya tomó conocimiento respecto a la acción que tiene que tener, ¿ok? O de lo que la entidad ha dispuesto. Modalidades de notificación. La más conocida, domicilio, ¿no? De acuerdo al domicilio que indique en este caso el interesado. Mediante telegrama, correo certificado, telefax. Hace muchos años utilizábamos el telefax, el telegrama. Hoy en día está permitido el tema del correo electrónico, pero esto va de la mano con el artículo 20.4 que dice que se puede notificar al interesado a través del medio siempre y cuando ello lo haya expresado. ¿Qué quiere decir? Hoy en día muchas personas cuando presentan su solicitud a la municipalidad o al gobierno regional colocan, ¿no? Por ejemplo, mi nombre es Natalia Bamonde, con DNI número tanto, con correo electrónico tanto. Entonces ahí yo ya le estoy dando pie a la entidad a que me pueda notificar en esa dirección electrónica. La publicación a través de un diario. La ley también establece que en el caso de que tú no ubiques a la persona en la primera forma, que es en su casa, en la segunda forma, que es un medio electrónico, pues recurrirás a la publicación en el diario oficial de mayor circulación local. En este caso, en Lima, el peruano, pues no, pero en otras ciudades existen diarios más pequeñitos que también son de circulación local y se pueden aplicar en este ejemplo.
¿Ok? Esto es más o menos cómo se hace una publicación, ¿no? En este caso se está convocando una junta de acreedores, ¿ya? Lo cual está permitido. Tú lo publicas, entonces ya estás haciendo de pleno conocimiento que las personas deben de participar de esta reunión. Nosotros no podemos suplir de ninguna modalidad con otra. ¿Qué quiere decir? En primer lugar, la ley establece que la notificación sea física. Si yo opto por la física y puedo hacerlo, perfecto. Si no, el tema de la electrónica, que es por correo electrónico, pero tendría que contar con la autorización en este caso de la persona, y si no, pues ya a través de una publicación en el diario. Pero de ninguna manera, pasándome por la primera y la segunda, podría irme de frente a la publicación, ¿ok? No podemos pasar, en este caso, sus tipos de notificación. Ya. Otro punto importante es de que la ley establece que si bien es cierto, es autorizado el uso del correo electrónico para notificar, para que la entidad se asegure que el documento ha sido recepcionado, tendría que haber una aceptación por parte del interesado. Es decir, que el interesado te dé un acuse de recibo del documento en donde te indique que ha tenido conocimiento del mismo. ¿Ok? En el caso de que, por ejemplo, puede darse el caso en donde algunas empresas tienen, por ejemplo, este programa de respuesta automática, que tú les envías un correo y te dicen, muchas gracias, en estos momentos no podemos atenderte, pero bla, bla, bla. En el caso de que tenga una respuesta automática y te hayan respondido, te hayan brindado la respuesta de esa manera, lo que tienes que hacer es esperar 2 días para que se comuniquen contigo. Si no lo hacen, pues tendrás que proceder a notificar de la primera manera, que es a través de la manera en el domicilio, ¿no? Del interesado. En este caso, la notificación que se va a dar a la persona, nosotros cuando presentamos un documento siempre señalamos un domicilio, ¿ok? En ese domicilio es donde se tiene que notificar. Si es que, por último, no señaló un domicilio, tú podrías optar porque tal vez en el último año esta persona ha presentado otros documentos a la entidad y se ha establecido un domicilio. Entonces, en ese domicilio tú podrías notificarlo sin ningún tipo de inconveniente, ¿ok? Y si no tienes ningún tipo de domicilio, pues podrás recurrir a una ficha RENIEC para poder buscar cuál es el domicilio según su documento de identidad y podrás notificar también a ese domicilio. ¿Qué se considera en el acto de notificar? Consideramos 3 cosas importantes, es decir, cuando tú vas y entregas el documentito. Te tienen que colocar, en primer lugar, tienes que entregar la copia del acto notificado a la persona. Te tienen que colocar la hora y fecha y el nombre y firma de la persona. La huella digital es de verdad que es poco relevante en este caso. Si quiere hacerlo, pues lo puede hacer. Ya el tema del DNI también es opcional. Si te está firmando, te está colocando su nombre, no es necesario el número de identidad. Pero es importante señalar que si la persona se niega a recibir una copia, o por ejemplo, tú le estás notificando, digamos que yo tengo que notificar al doctor Reader, ¿no? Y voy a la casa del doctor Reader, le toco y lo encuentro, y el doctor Reader me abre la puerta, y yo le digo, le vengo a notificar esto, y él me dice, sí, pero yo no te lo voy a recibir. Pero doctor, por favor, yo vengo a notificar. Te lo voy a recibir, pero no lo voy a firmar. Ok, perfecto. En estos casos, ¿qué se hace? Tenemos que dejar constancia de que la persona se negó a recibir y lógicamente vamos a levantar las características del domicilio. Más adelante les voy a mostrar un modelo de constancia para que tengan conocimiento cómo es lo que tenemos que acreditarlo. Cuando hay varios interesados, lo que vamos a hacer es que tenemos que notificar a varios de ellos, ¿ok? En este caso es una notificación circular. Vamos a notificar a varios de ellos en los domicilios que tengamos. Y la otra opción es, por ejemplo, en el caso de un memorial, yo no sé a quién notificar, pues haré a quien encabece el escrito, ¿ok? Únicamente, ¿no? Ya. Este es un modelo de notificación que está establecido en nuestro tubo. ¿Qué señala el tubo? El tubo señala primeramente que tú para poder notificarlo tienes que hacer de manera correcta. La forma correcta es la siguiente. Tú vas al domicilio, no encuentras a nadie, procedes a cursar un preaviso, que es una publicación en donde tú le estás indicando a la persona que vas a regresar en otro momento a notificarla, que se considera que no sea un periodo mayor a 24 horas. En este documento que tú vas a acreditar que vas a regresar, tú lo pegas en un lugar visible del domicilio y al día siguiente regresas a intentar volver a notificar según el dato que has dado. Les voy a leer para que entendamos un poquito mejor. En este caso vamos a considerar que la notificación es una notificación ¿no? que está numerada, ¿ok? Está dirigido a un regidor. Yo pongo aquí la dirección que tiene el regidor.
Entonces aquí pongo, con la presente se deja constancia que me apersoné el día 7 de noviembre del 2022 a tales horas. ¿Puedo poner 8 de la mañana? Perfecto. En el domicilio ubicado en Villa Municipal, Manzana 4, que es el domicilio de la persona, ¿no? No encontrando al señor Juan López, con la finalidad de hacerle llegar la citación 28. Yo quiero darle a conocer a él la citación 28. Por lo que debo señalar que el día 8 de noviembre, o sea, mañana, haciendo de cuenta que estamos 7 de noviembre, regresaría a notificarlo a partir de la 1:10, esperando poder encontrar al señor regidor. Asimismo, procedo a solicitar que el señor regidor se comunique y apersone a Secretaría General de la Municipalidad de Jorge Basadre con la finalidad de hacerle llegar la citación número 28, conformidad al artículo 23 del Reglamento Interno de Consejo. Aquí en la segunda parte le estoy indicando, si gustas, puedes acercarte al Consejo y recoger tu citación. Tercer punto, asimismo se da a conocer a la presente que se convoca a su persona a la sesión extraordinaria el día jueves, tanto en horario de la municipalidad y la fecha. Le estoy indicando en la tercera parte qué consiste la citación. Lo estoy citando a una sesión de consejo para el día 16, es decir, que estoy cumpliendo con todos los plazos para poder notificarle a él. Yo no encontré a nadie en la casa, entonces agarro y pego el preaviso en la puerta, ¿ok? Y tomo una fotografía. Pero ojo, es importante que nosotros señalemos cuáles son las características en este caso de la casa. Voy el segundo día, tampoco lo encuentro. Hago lo siguiente, levanto una notificación igual, ¿ok? Y acá le pongo lo siguiente. Con la presente dejo constancia que me personé el día 8 de noviembre, pasó un día, a horas tanto, digamos que a la 1:10, en el domicilio ubicado en el mismo lugar, no encontrando al señor con la finalidad de hacerle llegar la citación. No lo encontré. Asimismo, se da a conocer a través de la presente que se convoca a su persona a la sesión. Igual estoy haciendo de conocimiento, ¿no? Que en este caso tiene que asistir a tal citación. Vamos a hacer de cuenta que en este caso el regidor no se acercó. Pero ¿qué es lo que yo voy a dejar constancia detrás de la citación o detrás de la misma notificación? La idea es considerar lo siguiente, porque es lo que establece la ley, que tú cuando coloques el preaviso o el aviso debes dejar constancia de la notificación y establecer los datos principales del domicilio para que la persona no pueda negarse de que efectivamente tú has sido y has intentado notificar. Yo coloco lo siguiente, Secretaría General deja constancia que me personé al domicilio ubicado en tal dirección el día 7 de noviembre, a horas tanto, con la finalidad de entregar la citación 28. Y anexos al regidor Juan López, no encontrando a nadie en su domicilio. La casa tiene las siguientes características: vivienda de un piso, de material noble, 2 puertas de madera, una puerta color marrón oscura, otro portón garaje color marrón oscuro, una ventana de fierro de 3 cuerpos, marcos color negros, vidrios transparentes, color de la casa es verde con cuadros blancos pintados en la parte baja de la vivienda y con medidor de energía eléctrica número tanto de Electrosur. Se procedió a pegar en la puerta la notificación número tanto, donde se indica que se volverá a notificar esperando encontrar al titular. Y la fecha. Este respecto a la primera notificación. Como puedo verificar, yo aquí estoy considerando datos primordiales como son: ¿qué es lo que le quiero notificar? ¿Cuáles son las características del domicilio? E incluso, para que no me diga que no he ido, el número del medidor. ¿Qué le voy a adicionar a esto? Una fotografía. Yo puedo poner la notificación delante del medidor y tomar la fotografía para acreditar que efectivamente esa es la situación que yo quiero y ese es el medidor del domicilio, en este caso del interesado, ¿no? O del regidor al cual yo quiero notificar. Otras opciones, e incluso que los recomiendan, es que si tú no alcanzas a poder notificar, utilices de los medios de los cuales tu entidad hace uso. Hoy en día usamos mucho el tema de redes sociales. Usamos mucho las páginas web. Utilicémoslas para algo útil, no para solamente subir fotos. Por ejemplo, podríamos utilizar la página web a través de estos cuadritos que aparecen, ¿no? Y colocar la citación, hacerla pública. Entonces, cualquier persona que entre a la página web automáticamente se va a dar cuenta que hay una sesión de consejo. La otra es las redes sociales. Las redes sociales no solamente se utilizan para hacer fotos, utilicémoslas para algo, por ejemplo, como comunicar las citaciones o noticias que tengamos sobre el Consejo Municipal, porque así, aparte de comunicar a los mismos regidores, estamos invitando a la población a que forme parte de estas sesiones, porque recuerden que las sesiones de consejo son actos públicos, ¿ok? Entonces podríamos invitarlas a que formen parte de estos. Adicional a el tema de la notificación, lo que se busca es que en realidad la persona que está siendo notificada sienta
que nosotros hemos hecho todo lo posible por cumplir con la función de poder entregarle lo que ellos han requerido, lo que ellos han pedido. Si nosotros no lo hacemos, lógicamente estaríamos incumpliendo con una de las funciones que tenemos, que es la de brindar un buen servicio a la población, ¿ok? Ahora, justamente les hablé de dos modificaciones importantes que se han dado últimamente respecto al tema de la notificación. La primera es la ley 31170. Si ustedes la quieren ver en forma completa, aquí les he colocado yo el link, ¿ya? Esta ley es del año 2021, pero habla sobre la disposición de la implementación de mesa de partes y notificaciones electrónicas, en la cual señala de que todas las entidades que pertenecen al Estado deben de contar necesariamente con una mesa de partes digital. Y si no tienen los recursos para poder implementarla, incluso dice que se comuniquen con un área del gobierno para que les otorgue en este caso no un enlace para que puedan utilizarlo como mesa de partes virtual. Esto se creó a raíz de la pandemia, sin embargo nosotros ya hemos considerado de que es de vital importancia porque en realidad esto permite que nosotros ahorremos mucho en el tema de los usos de recursos. Si todas las municipalidades contaran con una mesa de partes virtual, definitivamente ya no gastaríamos en courier, ya no gastaríamos gasolina o combustible en ir a entregar documentos, el tema de la persona que te va a trasladar o el notificador. Entonces son recursos que de verdad estamos agotando de manera innecesaria. Si nosotros contamos con una mesa de partes virtual, yo considero que es incluso más rápido, es algo más efectivo y más dinámico. ¿Y por qué no? Si estamos pagando por un servicio de Internet, pues entonces procedamos a hacer uso del mismo, ¿no? Y la última norma, que es esta, que se ha publicado recién el 5 de mayo, que habla sobre el tema de las casillas electrónicas, donde indica de que nosotros como usuarios ya vamos a empezar un proceso, ¿ya?, de tener una casilla electrónica. Si tú presentes algún trámite ante alguna entidad, ¿por qué lo hacen esto? En primer lugar, para asegurar que tú como usuario puedas tener acceso a una respuesta pronta por parte de la entidad. Y en segundo lugar, asegurarle a la entidad de que te va a entregar la información y tú no te vas a negar a que has recibido la misma, porque no va a haber forma de negarte. Porque sabemos que a través del correo electrónico es bien fácil. Yo digo que nadie me ha notificado y no pasa nada. Entonces, lamentablemente, esto se está tomando a mal, porque en sí la intención de notificar por correo electrónico es justamente darle ese dinamismo, esa seguridad a la persona de que está siendo atendida y no estamos utilizando tantos recursos. Pero como esto no ha sido bien utilizado, pues ahora se ha optado por crear estas casillas a todas las personas que de alguna manera tengan algún tipo de interés en poder ser parte de algún tipo de procedimiento y que no se niegue pues de que la entidad ha cumplido con notificarle. De la misma forma, aquí les he adjuntado el link donde sale la norma de manera completa, los invito a que lo revisen, ¿no? Pero básicamente son las novedades que nos ha traído nuestro gobierno respecto al tema electrónico. Estamos viendo que tienen la intención y el interés de, en este caso, aminorar el uso de los recursos y costos para poder notificar a los administrados, a los interesados o a los involucrados. Justamente aquí vamos a ver cómo es que establece el proceso. Esto es un resumen del proceso. Esto lo he copiado de una base, ¿ok? Y dice pues de que el proceso de notificación con esta nueva ley va a ser de la siguiente manera. Depósito de la actuación administrativa de la casilla electrónica por parte de la entidad y va a tener dos vías. La primera, de que se puede generar automáticamente la constancia de notificación y el acuse de recibo, o se da una comunicación automática adicional al correo electrónico y al número celular de la persona. O sea, la persona va a ser, en este caso, triplemente notificado a su casilla electrónica, a su correo y a su celular. El administrado debe efectuar la recomendación o la confirmación de la recepción mediante el acuse de recibo dentro de los 5 primeros días hábiles de la notificación. Si no, ya también escapará, en este caso, de responsabilidad por parte de la entidad. Se entiende por validada por la válidamente efectuada, o la administración puede acudir complementariamente a otros procedimientos si lo estima conveniente para realizar la notificación. Entonces aquí nos están asegurando nosotros como parte pública de que efectivamente el interesado o el administrado va a recibir la información y no va a tener derecho a poder reclamar de que esta no ha sido entregada, porque están ahí las pruebas, ¿no? ¿Plazos para la notificación existen? Claro que sí. Uy, ¿qué pasó? Ya, a ver. Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de 5 días. A partir de la expedición del acto que se notifique, deberá de contener el texto íntegro, en este caso de la... Uy, perdón.
Me salí sin querer. A ver, un ratito, por favor. Un ratito. Ya, a ver. ¿Me confirman igual si se puede ver? Ya después soluciono lo de la pantalla. Pueden ver, ¿verdad? No, doctora, ¿No se puede ver? no. Mm, ya. Y ahora sí, ¿verdad? Sí, doctora, ahora sí se puede visualizar. Fue sin querer que dejé de compartir. A ver, un ratito. Ya. Los plazos de la notificación, en todo caso, que nosotros tenemos son: toda notificación debe practicarse a más tardar dentro del plazo de 5 días a partir de la expedición. Esto es importante. La entidad señala de que nosotros tenemos la ley señala que tenemos hasta 5 días para notificar un acto de acuerdo a su fecha de emisión. Y en realidad esto, por ejemplo, en los PAD, que son los procesos administrativos disciplinarios, tienen mucha importancia porque se han dado casos en los cuales muchos de ellos se han declarado prácticamente nulos porque no se ha notificado la resolución dentro de los 5 días que la ley establece. Quiere decir que a partir de emitido el documento, si lo emitimos con fecha de hoy, yo tengo 5 días para poder notificarlo, si no quedaría sin ningún tipo de efecto. Tenemos que considerar que aquí vamos a nosotros notificar en primer lugar el texto íntegro, o sea, todo lo que forma parte del expediente, en este caso la decisión que tome la entidad, ¿ya? Hay que tener en cuenta también de que en este caso toda la información que forma parte del expediente es de vital importancia y se debe de guardar un cargo en la entidad, lógicamente para que la entidad también tenga conocimiento del procedimiento que ha autorizado, ¿ok? La expresión de los recursos que proceden el órgano ante el cual deben representarse, los recursos y el plazo para interponerlos. En el caso de que yo le brinde plazos, tengo que ser clara respecto a los plazos y también darle a conocer de que la persona, de acuerdo a justo a la ley 27444, tiene derecho a poder interponer recursos como son de apelación, como son de reconsideración o como son de queja ante la decisión que yo estoy adoptando. ¿Ok? Y en este caso, ningún acto administrativo podrá ser rechazado por la entidad. La entidad, de alguna manera, podrá declarar improcedente algún tipo de trámite, pero no puede rechazarlo. Ah, no, no estoy de acuerdo con esto y no te lo acepto. No, tiene que aceptarlo y se le tendrá que dar un trámite regular, tal cual fuera cualquier otro requerimiento. Y bueno, ya en el camino se le informará en este caso al involucrado que su tema no tiene mayor relevancia o no se le va a poder atender dentro de lo que él está requiriendo. Y básicamente, bueno, eso sería todo por mi parte respecto al tema de la notificación. No sé si es que hay alguna pregunta o duda, doctor, para poder atenderla. Excelente, doctora Natalia. Estimados participantes, pueden en estos momentos levantar su manito para alguna pregunta, pero pertinente al tema, con cámara activa. Y si no, a ver, doy pase a algunas preguntas. A ver, aquí está Joana Grados. Doctora, si la expedición del acto fue hoy y el courier entregó o dejó debajo de la puerta después de 3 a 4 días, ¿es válido? Como les he señalado, la ley en este caso señala de que el documento tiene que ser notificado hasta 5 días después de su emisión. Si el documento ha sido emitido, ahí lógicamente estamos hablando de días hábiles. Si el documento ha sido emitido el día de hoy, estamos 17, tendríamos 18, 19, viene el fin de semana, ¿no? 21, 22 es el lunes, creo, 22, 23, 24. Hasta el día 24 para poder ser notificado. Ahora, el tema de los couriers, ojo con eso. Nosotros está bien que lo establezcamos a través de un courier, pero un courier tampoco es que te dé una certeza de que el documento ha sido entregado. Lo único que te otorga una certeza de que el documento ha sido entregado con fecha cierta únicamente es el notario. Es el único en este caso autorizado para poder dar certeza de que el documento ha sido notificado o que se ha intentado notificar y en este caso no se ha podido acceder al mismo porque, bueno, por voluntad principalmente del administrado, ¿no? Excelente, doctora. Muchísimas gracias. A ver, vamos a leer otra pregunta. Nos dice un participante, doctora, buenas noches. Una consulta, ¿la notificación puede ser legalizada por un notario? Justamente lo que les había mencionado, ¿no? En realidad sí se puede. Si ustedes gustan, pueden hacer notificar a través de un notario. Esto les va a dar una mayor certeza, pero recuerden que esto también es un uso de los recursos del Estado.
si realmente justifica el ser notificado por un notario, por un juez de paz. Hablamos de un proceso, por ejemplo, en el cual involucren algunos intereses económicos, como por ejemplo procesos tal vez de contrataciones, ¿no? En los cuales yo tengo que asegurar que estoy notificando al contratista, ahí podrían considerarlo. Pero en casos en los cuales requiera, por ejemplo, solamente de conocimiento para algún tipo de trámite o simplemente donde yo le comunique que su trámite está siendo improcedente, en realidad yo considero que no. Si ustedes notifican de acuerdo a lo que se les ha señalado, que es lo que señala el TUO de la 2744, están cumpliendo y es completamente válido, pero tienen que cumplir con el preaviso, la notificación, dejar las constancias, como les decía, e incluso adicionar a eso fotografías, informando lógicamente al área pertinente de que se ha cumplido correctamente con la notificación, y eso va a tener el mismo valor, en este caso una notificación a través de un notario, un juez de paz. Muchas gracias, doctora. A ver, ¿alguna pregunta? Nos dice Natalie Arias. Doctora, ¿qué tiempo se tiene para notificar el inicio del procedimiento administrativo sancionador después de detectar el hecho? Hasta un año a partir de que en este caso el área de recursos humanos haya tenido conocimiento de la falta, ya, y desde ahí empieza a correr el plazo. Pero en este caso, si es que hay, por ejemplo, una notificación de apertura de proceso sancionador, esto se emite a través de una resolución. Esta resolución sí es importante que sea notificada dentro de los 5 días, como les digo, de emisión. ¿Por qué? Porque si es que no es notificada dentro de ese plazo, en este caso, el trabajador o ex trabajador tiene la potestad de solicitar de que esto se declare nulo, ya porque no se ha cumplido lógicamente con los plazos y no le estás otorgando a él su correcto derecho de defensa. Y en estos casos, muchos de los procesos en realidad de lo que es este proceso disciplinario se han caído justamente porque no se cumple con la correcta notificación o no se cumple con la notificación dentro del plazo. Muchas gracias, doctora. Y la última pregunta referente a notificaciones. Aquí está. Vilma Cuyanco. Si el notificador se equivocó en el domicilio real y lo deja en otro domicilio, ¿esta notificación puede ser declarada nula? Claro que sí. Recuerden que los notificadores, hoy en día he visto que muchas entidades incluso manejan ya un formatito autocopiativo para poder notificar, pero los notificadores dejan constancia del domicilio, o sea, de las características del domicilio. Y lo mismo, si ustedes están notificando a otra persona, entonces esto no va a tener ningún tipo de validez. Incluso, bueno, en otro curso, hay una casación ya que establece de que en este caso, cuando no se cumple con, por ejemplo, con una notificación bajo puerta, ¿no? Si yo no cumplo con los requisitos mínimos que señala la norma respecto a la notificación bajo puerta, ¿no? Y simplemente cumplo con dejar el documento, esa notificación es considerada no válida, porque de alguna manera yo no estoy cumpliendo con mi rol, simplemente estoy dejando ahí el documento y no estoy dándole, autorizando a la persona para que en este caso, no le estoy brindando la información en este caso a la persona para que ella pueda hacer valer su derecho de defensa. Es la casación 1098 del 2014. ¿No? Que se declara nula la notificación bajo puerta cuando en este caso no se cumple con las mismas características del domicilio del demandado. Entonces, como hay una incongruencia entre el verdadero domicilio y el domicilio en el cual se ha notificado, esto se declara completamente nulo. Incluso les alcanzo el número de la casación por si quieren revisarla. Muy bien, doctora. Tenemos a ver, nos dice Olga Iriarte. Bueno, Olga Iriarte, contigo cerramos la sesión. Doctora, buenas noches. ¿Procede que dejen una notificación tirada en el patio de un domicilio? Gracias. Habría que ver hasta qué punto este patio forma parte del domicilio, porque miren, ahora hay que considerar algo. Existen domicilios en los cuales tienen como una especie de entrada o de ingreso que muchas veces está cerrado y el notificador procede a dejar ahí y toma las fotografías, ¿no? En esos casos se ha considerado válido porque el documento está en realidad dentro del domicilio, pero tiene que haber el tema del preaviso, la notificación y todo lo demás. Pero también hay casos en los cuales dejan botado en cualquier lugar la notificación, eso no tiene ningún tipo de validez. Yo les comento un caso particular.
yo vivo dentro de un condominio, entonces en el condominio donde yo vivo se pide autorización para poder ingresar o tiene que autorizarlo el dueño. Y a mí me pasó que una vez me notificaron y ¿saben qué hicieron? Como no los dejaron ingresar al domicilio, dejaron la notificación en el garaje por donde pasaban todos los carros, ¿no? Entonces, el señor de seguridad me indica, mi señorita, le han venido a dejar ese documento y como ustedes no contestaban y yo no los dejé ingresar, han tirado el domicilio al piso, han tirado el documento al piso y han tomado fotografías. Entonces, lógicamente, cuando ya esto era por un proceso, esto se declaró nulo porque en realidad la persona autorizada pues señaló que efectivamente no había habido una correcta notificación. Si ellos hubieran pegado un preaviso, hubieran indicado de que iban a volver y todo lo demás, hubiera podido considerarse válido. Pero llegar y tirarlo ahí en la cochera por donde todos los carros pasan y tomar una fotografía no se considera de ninguna manera una notificación válida. Doctora, ¿qué se puede hacer si una persona, yo estoy en alquiler, pero ya me he trasladado en otra dirección, pero no he comunicado a la entidad, pero siguen notificándome, a la dueña? ¿Qué, en ese caso, la dueña, qué tiene que hacer del predio, ciertamente? Lo que puede hacer ella es presentar un documento de la municipalidad indicando que esa persona ya no reside ahí, no domicilia ahí, que ella deslinda cualquier tipo de responsabilidad respecto a cualquier documento que se pueda, que se pueda comunicar, ¿no? Incluso algunas personas saben qué hacen, adjuntan su contrato de alquiler, si es que lo tienen, ¿no? Para que con eso se pueda verificar que efectivamente la persona ya no reside en ese domicilio. La entidad lo que tiene que hacer en esos casos, justamente lo mencioné, vas a recurrir si es que tienen por ahí otro domicilio que haya registrado durante el último año, o la otra opción es recurrir pues a una ficha RENIEC para notificar de acuerdo al documento de identidad, que en este caso eso sí es válido, ya en la dirección del documento de identidad, pero lógicamente siguiendo todos los parámetros que ya les he indicado, ¿no?